Muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón Auditorio del Senado de la Nación. El motivo de este encuentro es la inauguración del ciclo 2019, Conocimiento Institucional y Capacitación Parlamentaria, y la realización del primer Ateneo acerca de la naturaleza y eficacia de los reglamentos de las cámaras del Congreso Nacional. El ciclo es una iniciativa de la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación del Senado a través de la Dirección de Capacitación Parlamentaria. Para este primer encuentro vamos a contar con la participación como disertante del doctor Héctor Pérez Bourbon, abogado y profesor que quieran efectuar. Hoy nos acompaña el señor director de Capacitación Parlamentaria, doctor Néstor Fabián Miguelis, y el director general de Programas de Investigación y Capacitación del Senado, ingeniero Fernando Benaverroca, nos ha pedido que lo disculpemos porque no ha podido hacerse presente en el día de la fecha. Así que bueno, sin más, para darnos las palabras de bienvenida, el director de Capacitación Parlamentaria, doctor Néstor Fabián Miguelis. Buenas tardes. Bueno, es un honor en nombre del Senado de la Nación darles a ustedes la bienvenida en este nuevo capítulo, en esta nueva página dedicada a la capacitación dentro de esta casa tan particular, tan especial, y dando por inaugurado este ciclo de Ateneos 2019, Conocimiento Institucional y Capacitación Parlamentaria. Es un placer para mí ocupar este rol, disculpando al director general del área que por razones de algún compromiso, seguramente de sus funciones, no puede estar acá presente. Dirigir lo que no es fácil es decir algo novedoso respecto del invitado, a quien lo tenemos conocido, conocido por lo bueno, conocido, citado por sus trabajos, sus estudios, sus investigaciones en torno a lo que es el derecho constitucional y parlamentario. Alguien me dirá que adoptar conocimientos, ¿por qué tenemos que aprender respecto de situaciones que se supone ya están estudiadas? El Congreso tiene un siglo y medio de funcionamiento, con las interrupciones que conocemos desde 1930, lamentablemente hasta 1983. Y la respuesta es, gracias. Hay muchos amigos aquí que quiero destacar, amigos del Círculo de Legisladores, secretarios de comisión, demás personas, hombres que han trabajado en información parlamentaria, funcionarios antiguos del Senado. No digo que sean antiguos ellos, es antigua su labor, su producción, lo que nos legan y nos dejan. Volviendo a lo otro, ¿por qué tenemos que aprender? Porque a pesar de que en ninguna constitución, en ninguna carta orgánica, en alguna carta fundamental o estatuto fundamental, como ustedes quieran llamarle, a esta suerte de cláusulas codificadas que regulan la vida y la convivencia en un Estado de Derecho, en un país civilizado como el nuestro y como tantos otros, dice cómo, de qué manera debe trabajarse para que la ley sea lo menos imperfecta posible. Sin embargo, nuestra Constitución, entre el artículo 78 y 84, fija de la forma y sanción de las leyes. Es decir, está ya dictando algunas mínimos pasos, procedimientos, mayorías especiales, requisitos para ver cómo es el producto, digamos, por excelencia que sale, entre comillas, que deriva de la labor del Congreso de la Nación. Porque no es solamente la ley lo que hace el Congreso de la Nación, es sí su producto más acabado, es sí su producto más contribuyente al orden civilizado, es el más igualador entre los ciudadanos, la ley, la que nos iguala, nos es pareja. Entonces nosotros venimos
desde esta humilde Dirección de Capacitación Parlamentaria a intentar brindar a nuestros recursos humanos del Senado de la Nación y demás personas interesadas de otros organismos públicos o de la comunidad en general a brindar y explicar nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestro, si se quiere, derecho comparado interno, nuestra experiencia dentro de la casa, que no es poca, que no es poca. Hoy celebramos en estos momentos 36 años de democracia ininterrumpida y no es un dato menor. No es un dato menor que desde 1983 hasta 2019, este periodo donde hemos visto cambios de primeros mandatarios, cambios de legisladores nacionales, cambios de legisladores provinciales y gobernadores, cambios de miembros de las cortes judiciales o los tribunales, han otorgado un dinamismo y una alternancia que por supuesto ennoblece a la democracia argentina. No voy a ser tan necio ni tan cínico de no reconocer los elementos incompletos que hacen a la democracia argentina y que por supuesto terminan de alguna manera influyendo sobre la República. Pero hace 36 años que aquí cada 2 años se vota para legisladores de la Nación. Hace 36 años que antes cada 6 y después cada 4 se vota para el primer magistrado. Hace 36 años y menos, desde 1994 hasta aquí, donde funciona antes un tribunal de juicio político y luego un jury de enjuiciamiento para considerar la conducta y la disciplina de los magistrados de la nación, jueces. Quiere decir que el control constitucional del poder de una u otra manera, con uno u otro procedimiento, funciona. De esta manera yo hago esta breve introducción. No voy a referirme al currículum del doctor y querido amigo Héctor Pérez Borbón, que nos honra con su presencia, con sus trabajos. Podemos googlear y encontrar allí todas las citas de su tarea doctrinaria y además un hombre al que hemos visto por los pasillos, no caminando, nos gusta más verlo trabajando, escribiendo y aportando ahí en cada libro, en cada artículo, en cada ensayo, su experiencia, su aporte, su contribución. Cuando nos interesa que el legislador, hace unos días en el Círculo de Legisladores, el presidente, el diputado mandato cumplido Daniel Chicho Basile, decía, no podemos permitirnos los diputados a los que el pueblo les ha pagado durante un mandato, llevarnos a casa alguna experiencia y algún contenido de lo que se supone hemos hecho bien, sino que tenemos que brindarlo acá, publicarlo. Bueno, nosotros procuramos hacer la misma cosa. Así que de esta manera doy por inaugurado este ciclo. A continuación sí les pido que escuchemos con mucha atención al doctor Héctor Pérez Borbón y luego sí, con todo gusto, intentaré moderar un debate de preguntas y respuestas. Gracias. Doctor Migueli, si le parece, vamos a leer los datos más salientes del currículum del doctor. Actualmente se desempeña en la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Es profesor de Derecho Constitucional y Parlamentario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor en la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y es autor de varios libros y artículos sobre su especialidad. Escuchamos al doctor Héctor Pérez Borbón. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Dos cosas. Primero, el currículo es un poquito atrasado. No estoy más en la jefatura de gabinete de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias desde septiembre del año pasado. Estuve ahí en la gestión de Paula Bertol y me quedé un tiempo más, pero desde septiembre no estoy más. Y la otra cosa, mi estimado Fabián, no hagas eso, porque vos empezás diciendo una serie de elogios míos que a mí me ponen
muchos de ustedes me conocen, pero otros no. Entonces ya partimos de un umbral demasiado alto. Vos tendrías que haber dicho, queríamos tener un profesor bueno, pero conseguimos solamente este, y uno se siente bastante más tranquilo en poder decir cosas que no satisfagan al público. Bien. Me pidieron que hiciéramos alguna charla sobre los reglamentos de las cámaras. Y efectivamente lo que voy a tratar de ver es mostrarles a ustedes cómo trabaja el Poder Legislativo, analizando algunos aspectos organizacionales y funcionales de las cámaras del Congreso. Y para esto vamos a empezar con un comparativo con los demás poderes del Estado. ¿Cómo se organiza el Poder Judicial? ¿Cómo se define el procedimiento en el Poder Judicial? A través de leyes. La ley orgánica del Poder Judicial o leyes orgánicas del Poder Judicial y los códigos de procedimiento. Es decir, la organización y el funcionamiento del Poder Judicial se lo hacen de afuera. Se lo hacen entre el Congreso y el Poder Ejecutivo con leyes orgánicas del Poder Judicial, de organización de los tribunales, códigos de procedimiento. ¿Cómo se organiza el Poder Ejecutivo? ¿Cómo se define el procedimiento en el Poder Ejecutivo? A través también de leyes. Una ley que es la Ley de Ministerios y la Ley de Procedimientos Administrativos. Esto dice la Constitución respecto de la Ley de Ministerios. La Ley de Procedimientos Administrativos no está específicamente en la Constitución, pero es claro que el procedimiento administrativo no lo fija el Poder Ejecutivo por su cuenta, sino que es a través de una ley, o sea, de algo que ha hecho el Congreso y el Ejecutivo ha compartido la decisión. Pequeño paréntesis, la actual ley de ministerios es la ley 22.520, que es del 31 de diciembre del 81, o sea, es una ley del proceso, una llamada ley del proceso. Tuvo una modificación antes de la asunción de Alfonsín, pero después de eso ha tenido 44 modificaciones, si es que conté bien, porque a lo mejor alguna se me pasó. Esas 44 modificaciones han sido las siguientes. Alfonsín hizo 2 modificaciones, las 2 por ley. Una a poco tiempo de asumir y otra más o menos a mitad de mandato. Menem hizo 3 modificaciones a la ley de ministerios, las 3 por ley, una de las cuales en realidad modificaba tangencialmente a la ley de ministerios porque es la ley de educación superior. De la Rúa hizo 4 modificaciones, una por ley, pero ya empezó 3 por decreto de necesidad y urgencia. Duhalde, las 6 modificaciones que hizo fueron directamente por decreto de necesidad y urgencia. Kirchner hizo 8 modificaciones, una por ley, 7 por DNU, y esa modificación que se hizo por ley en realidad no fue estrictamente una modificación de Néstor Kirchner, sino de Cristina Kirchner, porque esa modificación es del 7 de diciembre del 2007, o sea, 3 días antes de que asumiera la nueva presidente. No la usó Kirchner esta ley, es decir, habrá sido circunstancial por un par de días y nada más. Las demás modificaciones por DNU. Cristina hizo 12 modificaciones, 2 por ley, pero también 2 modificaciones tangenciales a la ley de ministerios. Eran otras leyes, una de seguridad social y la otra no recuerdo el tema, que además modificaban un poco la ley de ministerios. Las demás fueron todas directamente por DNU y Macri, las 9 modificaciones que hizo durante su mandato desde el 10 de diciembre del 2015 hasta ahora, fueron todas por DNU. Con lo cual, a mí me parece que si de 44 modificaciones, 35 fueron por DNU, habría que replantearse un poco si la ley de ministerios existe o no existe, si vale la pena que siga siendo la letra de la Constitución la que es, o cambiamos la letra o cambiamos las costumbres, porque me parece que la idea era que fuera el Congreso el que fijara la estructura básica del ministerio. De hecho, acuérdense que en la Constitución original no había manera de hacer esto porque la Constitución decía son 5 ministerios con nombre y apellido. Recién en la reforma del 98 se amplía a 8 ministerios y que el nombre y apellido se lo pusiera el Congreso a través de la ley, y esto se amplió primero en la del 49, que duró poco, y después en la del 94, en que el número también lo fijaba el Congreso. Ahora, todo esto, fíjense que desde hace bastante tiempo se hace directamente por DNU, con lo cual pienso que es un tema que habría que reformularse y reestudiar un poco. Esas modificaciones, como les decía, son modificaciones tangenciales, no son centrales. Volvamos a lo nuestro. ¿Cómo se organiza el Poder Legislativo y cómo se define el procedimiento del Poder Legislativo? ¿Qué ley regula esto? Ninguna ley, ninguna ley. La Constitución dice cada Cámara hará su reglamento.
cada Cámara hará su reglamento. Al Poder Judicial, la organización y el procedimiento se lo hacen de afuera. En el Poder Ejecutivo, la organización y el procedimiento es compartido con el Congreso, pero el Congreso, ni siquiera el Congreso, cada Cámara hará su reglamento. O sea que cada Cámara tiene una autonomía de organización y de funcionamiento de la que carecen los otros poderes del Estado. Y esto es muy importante para entender después algunas consecuencias que esto trae. Cada Cámara entonces hace su reglamento, pero ¿existe un reglamento de cada Cámara? ¿Existe un reglamento del Senado? ¿Existe un reglamento de la Cámara de Diputados? Bueno, la verdad es que no. No, porque los reglamentos, si ustedes se fijan, conozco unos cuantos, y salvo algún caso aislado como puede ser el del Senado de Corrientes, el de la Cámara de Diputados de Catamarca y el de algún consejo deliberante, creo que el de San Isidro o alguno por ahí, la verdad es que no son reglamentos del cuerpo, son reglamentos de la sesión, están pensados a partir de la sesión. Fíjense que casi todo se empieza con la sesión preparatoria. En lugar de empezar, como sería cualquier reglamento de cualquier organización, la organización se compone de esto, es decir, esta empresa tiene estas características, esta asociación de exalumnos tiene esta... No, acá empezamos con la sesión preparatoria. Y eso es el motivo por el cual más de la mitad de los artículos del reglamento se refieren a la sesión. Y hay cosas que están injertadas porque tienen que ver con la sesión. Por ejemplo, los reglamentos hablan de los taquígrafos y no hablan de los otros empleados de la casa. ¿Por qué? Porque los taquígrafos están en la sesión. Entonces, esto me parece que es una cosa que hay que tener en cuenta. Hay sí una cierta leyenda de que el origen de los reglamentos parten del reglamento del año 1822 de la Cámara de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, que hay alguna leyenda que lo atribuye a que Rivadavia se lo había pedido a Jeremías Bentham. Esta leyenda fue muy interesantemente analizada por Fermín Ubertone, un estudioso en serio de todas estas cosas, y él tiene publicado un artículo que se llama Bentham, Rivadavia y los reglamentos parlamentarios argentinos. Ahí les dejo los datos por si alguien quiere buscarlo. Fue publicado en La Ley, Actualidad, y después en un libro que hemos publicado en conjunto con la doctora Alejandra Esbetas y otros profesionales que nos dedicamos a esto, que editó en su momento el ICAP, la Cámara de Diputados de la Dirección del Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación. Y aparentemente, según demuestra Ubertone en este trabajo, habría una obra de Bentham que habría tenido que ver con esto, y esa obra se llama precisamente Táctica de las Asambleas Legislativas. Es una obra que aparentemente Bentham había hecho para darles una mano a los franceses, que recién empezaban con esto de tener parlamento. Los ingleses hacían muchos años que veían con parlamentos que funcionaban. Los franceses, después de la Revolución Francesa, se encontraron con que tenían que empezar a funcionar como parlamento, no tenían mucha experiencia, y Bentham medio hizo esto, que incluso la primera edición de esto se hizo en francés. Está todo tratado en este artículo muy interesante de Fermín Ubertone. Por ese motivo, entonces, es que si uno quiere desentrañar cómo funciona el Congreso partiendo del reglamento, partiendo de la lectura del reglamento, lo más probable es que llegue a algún callejón sin salida, algún laberinto del cual no va a poder salir. Por eso yo propongo desentrañar todo este funcionamiento, esta organización del Congreso, pero no a partir del reglamento, sino viendo otras cosas que suceden y después ver cómo enganchamos esto con el reglamento. Vamos a empezar por la estructura organizativa de un cuerpo parlamentario. En general, si uno quiere estudiar un organismo cualquiera, hay dos cosas que van de la mano: la organización, la estructura orgánica, y el trámite, el procedimiento, el funcionamiento, como quiera llamarlo. Estas dos son dos caras de la misma moneda. La estructura es una fotografía del trámite y el trámite es la estructura en movimiento. Empecemos por la estructura orgánica, la estructura organizativa de un cuerpo parlamentario. Y acá suelo comenzar con una cita de Leonardo Castellani. Leonardo Castellani es una persona, creo que el argentino más inteligente del siglo XX, que escribió desde novelas policiales hasta tratados de teología, ambas puntas incluidas, o sea, una producción bastante vasta, y tiene, entre otras cosas, un libro muy lindo de fábulas que se llama Camperas. Fue editado con distintos nombres. Ustedes saben qué son las fábulas, ¿no es cierto? La fábula es una cosa que uno lee de chico y entiende de grande. Bueno, este libro de fábulas tiene una que me parece muy atinada, muy pertinente a esto que estamos a ver, y dice que la oveja y el carnero miraban al perro pastor, y dijo la oveja: qué lindo tipo. Es un tipo raro, dijo el carnero. ¿Qué cosa es ser raro?, preguntó ella. Ser raro es no ser como yo, dijo el carnero.
Porque muchas veces lo que nos pasa es esto: si algo no es como lo que estamos acostumbrados a conocer, nos parece que es raro. Y esto es lo que suele pasar con el Congreso, porque la organización del Congreso no es como la organización de las instituciones que nosotros estamos acostumbrados a conocer. Y entonces nos parece que es raro, y a partir de que es raro, es anárquico, es desordenado, esto no lo entiende nadie, que sea lo que Dios quiera, y esto no es así. No es así. El hecho de que sea distinto de lo que yo conozco no me autoriza a decir que eso es raro. Hace muchos años, no menos de 30, ganó el Premio Nobel de Física un científico pakistaní. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Sí, ¿saben qué tiene que ver? Que este hombre, cuando llegó a recibir el premio, fue con sus 2 esposas, porque era musulmán. Una inglesa y la otra pakistaní. A la gente de protocolo del Comité Nobel se le quemaron todos los papeles, porque no sabían cómo se trataba esto. Estos traían todos a la misma habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones. A la cena va con las 2, una es la principal, la otra es la... para esto. Ahora, esto no autoriza a decir que el matrimonio poligámico de los musulmanes es anárquico o es desordenado. Hay que entender cómo funciona, este es el tema. Con el Congreso nos pasa esto. En general, lo vemos pensando desde nuestra óptica de análisis sin ver por qué eso funciona así y por qué es así la organización. Veamos la estructura administrativa del Congreso, o de una Cámara, mejor dicho. Tiene una presidencia, de esa presidencia depende una secretaría administrativa, de la que dependen las áreas que tienen que ver con la organización como tal, contaduría, mantenimiento, personal, tesorería, todas estas cosas, y una secretaría parlamentaria de la que dependen las áreas que tienen que ver más con lo específicamente parlamentario. La mesa de entradas de proyectos, el giro a comisiones, información parlamentaria, en fin, todas estas cosas. Esta estructura se repite, por lo menos en el país, en todos los cuerpos, con algunas variantes. Por ejemplo, la legislatura de Neuquén no tiene 2 secretarios, sino un secretario con un prosecretario administrativo y un prosecretario parlamentario. En algún caso, en Mendoza, al secretario parlamentario lo llaman secretario legislativo y al otro secretario habilitado, pero más o menos la organización es así, con una cosita que vamos a ver enseguida, que es la aparición de una tercera secretaría que se dio a fines de los 80 y que se ha hecho un poco general en distintos cuerpos legislativos del país. Esta estructura que les decía administrativa tiene un esquema bastante semejante a las organizaciones que solemos ver. Presidencia, secretarías, direcciones, departamentos, divisiones, otros niveles, y la medida es una estructura jerárquica, arborescente. A medida que vamos hacia abajo, los sectores se hacen más específicos, de una tarea mucho más específica. Esto es más o menos parecido a un hospital, a una obra social, a una empresa, lo que querramos ver. Ahora, ¿quién es la máxima autoridad de la estructura administrativa? ¿Quién es la máxima autoridad? Ustedes trabajan acá, no pueden. ¿Cómo? ¿Cómo? No, en general, de la Secretaría Parlamentaria más la administrativa. ¿Qué es la máxima autoridad? No, la máxima autoridad no es el presidente, eso es otra cosa que hay que ver. La máxima autoridad es la Cámara. La máxima autoridad es la Cámara. El presidente va a tener las funciones y las atribuciones que la Cámara quiera darle. Y en algunos casos no, por ejemplo, en el Senado de la Nación, el presidente viene impuesto por la Constitución porque es el vicepresidente de la Nación, lo mismo que en casi todas las legislaturas provinciales, pero en otras cámaras, directamente la Cámara es la que además elige al presidente. Elige y le atribuye funciones. Y así vemos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la Nación, la estructura orgánica la fija el presidente. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la estructura orgánica la fija el presidente, pero tiene que aprobarla la Cámara, por ejemplo. Son diferentes delegaciones de funciones. Lo cierto es que estos son los niveles de la estructura administrativa, y sí quiero detenerme un poco más en un área que es muy importante, que son las secretarías de la Cámara. Es un tema esto, porque las funciones de las secretarías de la Cámara en los reglamentos no están demasiado precisamente puestas. Y ahora está bastante mejor, Hasta el año 89, en el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, no recuerdo cómo era en el Senado, pero no me extrañaría que haya sido bastante igual,
Pero en el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, el reglamento no hablaba de secretaría parlamentaria ni de secretaría administrativa. Mencionaba estos nombres nada más que para el caso de los bloques, no para las secretarías de la Cámara. Y definía a los secretarios por estos 3 parámetros distintos. El que se sienta a la derecha del presidente, el secretario que se sienta a la derecha del presidente, el que se sienta a la izquierda del presidente. El secretario más antiguo, el secretario más moderno. El artículo 48 decía, el secretario que no tenga las funciones del artículo 50 tiene estas, y el artículo 50 decía, el que no tiene las funciones del artículo 48 tiene estas otras. Como dijo una vez Fernanda Meritelo en una charla, debe ser de los pocos casos en que la pregunta es más difícil que la respuesta, porque todos sabíamos que el más antiguo se sienta a la derecha, artículo 50, y le decíamos todos secretario parlamentario, y él tenía su sellito que decía secretario parlamentario, y el otro era administrativo. Pero, evidentemente, la confusión era bastante grande en cuanto a la distribución de funciones de estos 2 secretarios de la Cámara. En el año 89 les decía que se hizo una modificación donde ya sí se nombran con nombre y apellido estas secretarías y además se agregó una tercera secretaría que enseguida vamos a ver. Fíjense, el reglamento del Senado, artículo 38, dice cada Cámara tiene 2 secretarios nombrados por ella por mayoría absoluta. No dice que se llaman administrativo y parlamentario, acá. Y dice, los secretarios tienen las siguientes obligaciones. Los secretarios, los 2 secretarios tienen las siguientes obligaciones. Esos secretarios dependen inmediatamente del presidente, quien determina las funciones que corresponden a cada uno de ellos. O sea, es el presidente el que dice de todas estas funciones, estas las tenés vos, estas las tenés vos. Y esas funciones que dice el artículo 39, fíjense, no puse todas, por supuesto, solamente algunas, pero es, por ejemplo, leer todo lo que en la Cámara se ofrezca, hacer por escrito el escrutinio de las votaciones, computar y verificar el resultado de las votaciones, anunciar el resultado de toda votación. Evidentemente están pensando en la sesión, porque estas cosas ocurren solamente en la sesión. Más aún, yo les decía, el que se sienta a la derecha y que se sienta a la izquierda, en la sesión. Porque si van a cenar no tiene por qué sentarse a la derecha o a la izquierda del presidente, un secretario o el otro. Entonces, esto es para mí una prueba de que está muy pensado en la sesión los reglamentos. Por las dudas, este artículo 39 dice o reitera que los secretarios tienen las demás funciones que el presidente les dé en uso de sus facultades. Artículo 38 y 39. Sí, a partir de ahí habla de secretario parlamentario y secretario administrativo, 40 a 47 el parlamentario, 48 a 50 el administrativo. Estamos hablando del Senado. Además, el reglamento del Senado trae otra cosa, que es las prosecretarías de la Cámara. ¿Está bien dicho prosecretarías o habría que decir subsecretarías? ¿Es lo mismo prosecretaría que subsecretaría? No, no es lo mismo. Y en la legislatura los llaman subsecretarios y no son subsecretarios. El subsecretario está en la línea. El subsecretario está por debajo del secretario y por encima del resto. El prosecretario está de costado. Y estos son prosecretarios. Ayudan al secretario, pero no dependen del secretario ni están entre el secretario y las direcciones. Acá sí el reglamento habla de 3 prosecretarías que dependen directamente inmediatamente del presidente, como dice correctamente, y acá sí habla de área parlamentaria, administrativa y de coordinación operativa. Es obligación de los prosecretarios ejercer las funciones de los secretarios en los casos de impedimento de alguno de ellas y auxiliarlos en cuanto convenga el mejor desempeño del cargo. En artículos siguientes, 52, 53 y 54, detalla las funciones de cada prosecretaría, llamándolas por el nombre que corresponde. Acá me parece que hay algún tema que también habría que ver. Yo he visto versiones taquigráficas e incluso sesiones grabadas en el Senado. No lo vi en diputados, no quiere decir que en diputados no se haga. Lo he visto en el Senado y me parece que es una cosa que hay que corregir. Que si en lugar de estar Tunesi sentado, está el prosecretario que no me acuerdo quién es. Bueno, no importa. Se dice, por prosecretaría se va a leer tal cosa. No, eso es secretaría. El que está ocupando ahí está ocupando la secretaría, aunque su designación sea de secretario o sea de subsecretario. De la misma manera que el que preside es el presidente o la presidente de la sesión. Sea Gabriela Michetti, sea Pinedo, sea Perotti, o sea el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, o sea quien sea, es el presidente. Es decir, el que ocupa la secretaría es el secretario y debe llamárselo como secretario, creo yo.
Bien. En la Cámara de Diputados, les decía que había sido esta definición tan poco clara de las secretarías, pero a partir de la reforma del 89, el artículo 43 dice: la Cámara nombrará a pluralidad de votos a los secretarios parlamentarios, administrativos y de coordinación operativa. Ahora sí los menciona, que dependerá inmediatamente del presidente, más o menos el mismo esquema que en el Senado, son obligaciones comunes a los secretarios, menciona una serie, y el presidente distribuye estas funciones entre los secretarios en la forma más conveniente, según las necesidades del servicio, y vuelve a reiterar que es parlamentario, administrativo y de coordinación operativa. Después hay otros artículos que se refieren, y acá algunas cosas no se acordaron de sacarlas del todo. Por ejemplo, antes el artículo 48 decía: el secretario que no tiene las funciones del artículo 50 tiene estas. Y acá corrigieron, pero corrigieron solamente la redacción, para adecuarlo, que no eran 2 secretarios sino 3. Entonces dice: los secretarios que no fueron encargados del 50 tienen estas funciones. Con lo cual ahora no sabemos de esos otros 2 cuál le corresponde a cada una. El artículo 50 es el encargado que fuera encargado de la relación o anuncio de los asuntos. De nuevo estamos con normas para el recinto. En el 51 se olvidaron de corregir y habla de nuevo del secretario más antiguo. Como el 52 habla del secretario administrativo, suponemos que el más antiguo no es el administrativo. Ahora, podrá ser el parlamentario o podrá ser el de coordinación. Pocas ideas, pero confusas, me parece a mí. Bien. Además del tema de las funciones de las secretarías, me gustaría detenerme un minuto en lo que fue, y lo que es y lo que fue la estabilidad de los secretarios a lo largo del tiempo. Durante muchos años, los cargos de secretarios de las cámaras eran cargos altamente estables, altamente estables. Durante casi 25 años estuvieron los mismos 4 secretarios en Senado y en Diputados, desde el 1880 y pico hasta el 1912. Y según leí, había habido un diarito de la época que había sacado una caricatura con estos 4, con un bracito abajo que decía: saben del Congreso las cosas a fondo, la Bugle y Ocampo, Obando y Sorondo. Y así van su vida tranquilos pasando, Ocampo y la Bugle, Sorondo y Obando. Los mismos 4 estuvieron casi 25 años. Y en 1912 David Zambrano renunció a su banca de diputado para hacerse cargo de la Secretaría Parlamentaria y estuvo hasta el año 30 y pico. Estamos hablando de 1912 al 30 y pico, o sea, una Cámara de Diputados netamente conservadora, irrupción del radicalismo en el 16, aumento del radicalismo de los años subsiguientes, y sin embargo, el secretario parlamentario seguía siendo el secretario parlamentario. A veces se le ocurría sacarlo porque cambió el signo político de la casa. Benigno Campo estuvo 43 años como secretario parlamentario del Senado. 43 años, 1880 y algo a 1927. Parece que cuando en 1927 ya parece que el pobre ya no daba más, confundía todo, pero en fin, bueno, dejémoslo ahí. Esto duró más allá también de esta época, e inclusive, según me refirió alguna vez un viejo funcionario de la casa, cuando Guardo se hizo cargo de la Cámara de Diputados en el año 46, después de la interrupción del golpe del 43, nombró de secretario parlamentario al que había estado en la época de Castillo, de Justo, de Ortiz. Y según me dijeron, este hombre le dijo: presidente, usted no mencione ningún artículo del reglamento. Simplemente diga: por secretaría se va a leer el artículo correspondiente y hágame una seña si quiere que encuentre un artículo que dice que sí o uno que dice que no. Porque muchas veces ese es el problema de los reglamentos en la Cámara. A partir, el periodo 73-76 ni lo contamos porque fue sumamente breve. De cualquier manera, el 73 la Cámara de Diputados puso de secretario parlamentario a Rocamora, Alberto Rocamora, que había sido presidente de la Cámara hasta el 55. O sea, era un tipo que conocía el paño, no era ningún improvisado. Después Rocamora fue a algún ministerio, creo que Interior, y quedó de secretario Ludovico Labia, que también había sido parlamentario. A partir del 83 esto empezó a temblequear, y de hecho en los cambios del 83 de Alfonsín a Menem empezaron a mover a los secretarios y subsecretarios y prosecretarios, todo esto, y acá es donde aparece esta otra cosa en la Cámara de Diputados de la Nación, que es la politización de las secretarías. Acá aparece la politización de las secretarías y acá aparece esta tercera secretaría de coordinación operativa.
y el reglamento dice que de estas 3 secretarías, 2 son para el partido mayoritario y 1 para el que sigue. Esto antes no estaba así. Sabemos que esto era así, pero una cosa es que sea y otra cosa es que quede escrito y formalmente puesto. Porque acá aparece otro temita. Si uno quiere saber cuáles son las funciones de la secretaría, más allá de lo que dice el reglamento, que es medio complicado, la manera de hacerlo bien y fácil es fijarse qué áreas dependen de la secretaría. Es decir, del secretario administrativo, ¿qué cosas dependen? Depende personal, depende mantenimiento, depende esto, depende lo otro. Del área parlamentaria, ¿qué depende? Esto, etc. Y de la Secretaría de Coordinación Operativa, ¿qué cosas dependen? Nada. La Secretaría de Coordinación Operativa no tiene ninguna dependencia. A que no adivinan cuál es la secretaría que se da a la oposición, obviamente. Por eso, lo que les decía, creo que nunca, en ningún cargo, en ningún caso en la Argentina, he visto que esta tercera secretaría se haya hecho con un criterio realmente de organización. Se hizo una especie de reparto de cargos y nada más. Bien. Ahora bien, si yo salgo por los pasillos de la Cámara con el organigrama y le pregunto a cada uno dónde trabaja, me voy a encontrar con un montón de gente que diga, no, yo no estoy ahí, yo no estoy en ningún lado de ahí. Por supuesto, la primera reacción es decir, este ñoqui no solo no trabaja, sino que ni siquiera sabe dónde está su puesto de trabajo. Y esto no es así, porque el problema es que paralelamente y superpuesta con esta estructura administrativa, hay una estructura legislativa de la Cámara que es diferente. Esta estructura legislativa tiene 3 niveles. Un nivel inferior donde está el legislador con su grupo personal de trabajo, con sus secretarios, asesores, con su propia gente, con su propio equipo. Fíjense que esta gente depende solamente del legislador. A esta gente el presidente de la Cámara no le puede dar instrucciones de trabajo de nada. Solamente reporta a su propio jefe. Arriba están las comisiones que tienen personal propio de la casa y además interviene mucho el personal de asesoramiento político de los legisladores que integran esa comisión. Arriba está el presidente y nuevamente por encima de esto tenemos la Cámara como máxima autoridad de la estructura legislativa. Esta estructura legislativa, como vemos, está superpuesta con la administrativa, pero son distinguibles. Tiene algunas particularidades interesantes. Por ejemplo, la subordinación jerárquica y la subordinación funcional están disociadas. Subordinación jerárquica es la capacidad del superior de sancionar al inferior. Subordinación funcional es la capacidad del superior de dar directivas de trabajo al inferior. Casi siempre estas dos cosas están unidas, pero acá no. Acá no. Fíjense que el diputado o el senador depende jerárquicamente de la Cámara. La Cámara lo puede sancionar y aún lo puede echar. Pero no tiene ninguna facultad la Cámara para darle instrucciones de trabajo. No tiene ninguna facultad la Cámara para decirle usted ocúpese de tal tema o de tal otro tema y proponga tal solución. El legislador propone los temas que él quiere proponer y las soluciones que él quiere proponer, sin ningún tipo de dependencia funcional de nadie. En todo caso habrá alguna cuestión respecto al partido político, esto sería otra discusión. Por supuesto, sí hay algunas normas que tiene que cumplir en materia, por ejemplo, de presentación de proyectos, que tiene que hacer con tantas cosas, pero son cuestiones meramente formales. Al revés, las comisiones dependen funcionalmente de la Cámara. Las comisiones no se ocupan de lo que quiere, sino de los temas que la Cámara le encomendó. Pero no hay dependencia jerárquica de la Cámara por parte de las comisiones. Las comisiones no pueden ser sancionadas, aunque haya un juez bastante ridículo de la Ciudad de Buenos Aires que quiso sancionar a una comisión porque no sacaba despacho. Bueno, digamos, el programa del Consejo de la Magistratura de la Ciudad me parece que no funciona bien, pero esto es otro tema. Las comisiones no pueden ser sancionadas. Tienen dependencia funcional, pero no tienen dependencia jerárquica de la Cámara. Otra particularidad es que los 3 niveles están la misma gente. Los legisladores están en el nivel inferior, están en el nivel intermedio y están arriba de todo en la Cámara. Y el presidente también es un legislador en el caso de diputados, no exactamente en el caso del Senado. Y otra cosa muy importante de esto es que el flujo de directivas y de trabajo funciona en sentido inverso. Si ustedes se fijan, cualquier organización, la dirección superior es la que da las directivas generales de trabajo. Estas directivas se hacen menos generales y más específicas cuando se desciende en la organización, y es el estamento inferior de la organización el que elabora realmente el producto. La carta no la lleva el señor correo dueño del correo, la lleva el cartero.
el auto no lo fabrica el señor Chevrolet, dueño de la empresa, sino que lo fabrica una serie de operarios que están en el estamento inferior de la organización. En cambio, en un cuerpo legislativo esto es al revés. Fíjense que acá es el legislador el que elabora un proyecto, eso va a las comisiones y eso va a la Cámara, y es la Cámara en su conjunto, la que le da el último repulgue a la empanada, el que le pone la frutilla al postre. Es la Cámara la que elabora el producto final. Es la Cámara la que aprueba el texto final de ese proyecto de ley, resolución, decreto, lo que sea. Esto es muy importante porque acá se nos aparece entonces una característica muy distintiva de lo que es una estructura legislativa, que es que la máxima autoridad es el operario final. La máxima autoridad es el operario final. Y esto vamos a ver que tiene una consecuencia fundamental para entender cómo funciona. Salimos con nuestro organigrama ampliado a recorrer los pasillos y nos vamos a seguir encontrando gente que no está en ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque hay una tercera estructura en la Cámara, que es la estructura política. La estructura política no es ni más ni menos que la Cámara dividida en distintos bloques. Ese dibujo lo hice hace mucho, ahora tendría que poner muchas más divisiones, porque cada vez hay más bloques, pero bueno. Esta es la estructura política de la casa. Cada bloque tiene su propio personal que reporta exclusivamente a las autoridades del bloque y cada bloque se organiza dentro de ciertos parámetros más o menos como quiere. Algunos bloques tienen asesoramiento concentrado para todos los diputados del bloque, otros no. Algunos concentran lo que es asistencia social, otros no. Es decir, cada bloque es suficientemente autónomo en cómo organizarse en este tipo de cosas. ¿Qué dicen los reglamentos respecto de los bloques? Poco. Fíjense, el reglamento del Senado dedica solamente un artículo al tema. Es el artículo 55 que dice: 2 o más senadores pueden organizarse en bloques de acuerdo a sus afinidades políticas. Cuando un partido político o una alianza electoral existente con anterioridad tiene solo un representante, puede asimismo actuar como bloque. Esto es importante, sobre todo a partir de la reforma de la Constitución del 94, cuando los senadores se eligen 2 por la mayoría y 1 por la minoría. ¿Por qué? Porque en algunas provincias esa minoría, a veces la mayoría, pero muchas más veces la minoría, es de un partido que no está en otro lugar del país. Por ejemplo, caso clásico, el Movimiento Popular Neuquino. Entonces, el único senador del Movimiento Popular Neuquino, por ejemplo, no podría constituir bloque si no existiera esta excepción, porque no va a tener otro que sea de su mismo partido, porque en el resto del país no hay. Esto es lo único que dice el reglamento del Senado respecto de los bloques. En la Cámara de Diputados hay 3 artículos. El primero es más o menos como el del Senado, lo único que en vez de ser 2 senadores habla de 3 diputados, y también tiene esta previsión de que si es de un partido único o que no está en otro lado puede actuar como bloque, y esto siempre fue en la Cámara de Diputados bastante común, porque muchos partidos provinciales tenían algún diputado: Movimiento Popular Jujeño, Movimiento en distintas épocas, Movimiento Popular Catamarqueño, Partido Renovador de Salta, Acción Chaqueña, Autonomistas de Corrientes, Liberales de Corrientes, el PACH de Chubut, la Alianza Popular Rionegrina, el Movimiento Federalista Pampeano, Movimiento Popular Neuquino, es decir, un montón de partidos que eran locales. Y a veces eran partidos nacionales, pero que en un lugar tenían mucha fuerza. Típico, Democracia Progresista de Santa Fe, o Socialismo de Santa Fe, o Partido Demócrata en Mendoza. Y la provincia de Buenos Aires, como tiene mucha mayor cantidad de diputados, siempre había del Partido Intransigente, alguna vez hubo del Modín, alguna vez hubo del Partido Obrero, Pitrola creo que era diputado por la provincia de Buenos Aires. Es decir, esto es bastante común. Otro artículo que trae el reglamento es interesante, y en el Senado no está escrito, pero creo que funciona igual, y si no es así, que alguien me diga. Los bloques para constituirse no requieren de ninguna autorización de nadie. Simplemente se constituyen y notifican o comunican a la presidencia que el bloque se ha constituido. No tiene que ser, ese bloque para constituirse, no es la Cámara la que autoriza esa constitución de bloque, sino que el mismo bloque lo hace. Y el tercer artículo que trae el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación se refiere al personal, que dice que está equiparado al personal del resto de la Cámara, o sea, es el mismo escalafón, pero sin
sin estabilidad. Y acá aparece una cosita interesante, que es que ese personal se compondrá de un secretario parlamentario, un secretario administrativo y los demás empleados que correspondan en proporción que variará en más o en menos según el número de sus integrantes. Y acá aparece un problema, que es el siguiente. Un par de comentarios sobre los bloques políticos. Tanto el reglamento del Senado como el de la Cámara de Diputados no hablan de partidos políticos, sino de afinidades políticas. O sea, no es una pertenencia partidaria formal de ser afiliado, además, sino afinidades políticas. Esto es lo que dicen los dos reglamentos. En esta época de crisis de partidos, me parece que es la única manera de hacerlo porque se dan situaciones bastante extrañas. En el año 2000, en la ciudad de Buenos Aires, que se eligió la legislatura completa, 60 diputados, el Partido Justicialista metió solamente un diputado, que además ni siquiera era un peronista de origen, porque era Pacho O'Donnell, que venía del radicalismo. Pero al momento de constituirse la Cámara, el partido político con más diputados afiliados era el Partido Justicialista, que había subido por distintas vías. Juliana Manino por su cuenta, Irma Roy con Eduardo Valdés, Guillermo Oliveira, Alicia Pierini por otro lado, algunos en la lista de Cavallo Vélez, algunos. Es decir, en distintos lugares había peronistas de trayectoria peronista, digamos, no inventado antes de ayer. ¿Esto qué produjo? Que en un tiempo más o menos, primero sí hubo una especie de distribución de bloques por partido o por lista, digamos, y después al poco tiempo una Menezunda terminó armándose un bloque de o de muchos de los peronistas de la Cámara. Otra particularidad que hay que tener en cuenta es que tanto el reglamento como el del Senado fijan un número muy pequeño de legisladores. Un número muy pequeño de legisladores. 2 senadores, 3 diputados. En otros países los números son más grandes. E incluso en el Parlamento español, por ejemplo, ningún diputado puede estar fuera del bloque, tienen 15 como mínimo y lo que hay es un bloque mixto, una especie de bolsa donde van todos los que no tienen un bloque. Ahí van todos ese bloque mixto y chau. Esta doble característica de que son afinidades políticas por un lado y pocos, un número chico, ha facilitado una enorme proliferación de bloques que de alguna manera desnaturalizan la razón de ser de la estructura política. Porque la estructura política es para poder saber cómo viene el espectro político de la Cámara. Cuando hay tantos, esto queda bastante desnaturalizado. Fíjense cómo son la situación actual. En el Senado hay un bloque de 18 integrantes, un bloque de 12, 2 bloques de 9, 5 bloques de 2. Este es el umbral mínimo que pone el Senado. Pero además de eso hay 14 bloques de 1. 14 bloques de 1. Esto da un total, esta es información de anteayer, no sé, hoy puede haber cambiado, no me hago cargo. Total 23 bloques políticos para 72 senadores, lo que da un promedio de apenas un poco más de 3 senadores por bloque. Un número muy bajo para hablar de bloques. En la legislatura llegamos a tener una situación bastante simpática, un bloque que se llamaba bloque plural y tenía un solo integrante. Si en el bloque singular no sabemos cómo era. Esto es en el Senado. Y también han proliferado entonces los interbloques. En la Cámara de Diputados la situación no es demasiado diferente. Fíjense, en la Cámara de Diputados tenemos un bloque de 64, un bloque de 55, un bloque de 40, uno de 18, uno de 14, uno de 10, uno de 6, 2 de 5, 3 de 4 y 2 de 3. De nuevo en el umbral mínimo que marca el reglamento. Pero además de eso, tenemos 2 bloques de 2 y 17 bloques de 1. 17 bloques unipersonales. Esto da 33 bloques políticos, con lo cual es algo menos de 8 diputados por bloque. Y por supuesto también han proliferado los interbloques en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto me parece que es otra cosa que habría que estudiar un poco mejor. Yo creo que una de las soluciones sería empezar a pensar en no confundir bloque desde el punto de vista presupuestario con bloque desde el punto de vista factor de poder. ¿Por qué? Porque como les mostré, el reglamento dice, por lo menos en diputados, dice que cada bloque tiene un secretario administrativo y uno parlamentario y además empleados de acuerdo con el número.
un parlamentario y un administrativo es igual para el bloque de 1 que para el bloque de 30. Entonces es mucho más negocio presupuestariamente tener un bloque chico, uno tiene mucho más presupuesto para asignar empleados. Y ese que tiene un bloque chico con más presupuesto se sienta en la mesa de la Comisión de Labor Parlamentaria en igualdad de condiciones que el que tiene un bloque grande. Entonces, esto es lo que me parece que habría que reestudiar y analizar de nuevo. En el Congreso Español, por ejemplo, se distingue lo que es la mesa directiva de lo que es la Junta de Portavoces. En la Junta de Portavoces están todos. En la mesa directiva están lo más gordo. Si la Cámara dijera, por ejemplo, la Comisión de Labor Parlamentaria se integra con las autoridades de la Casa y los presidentes de los 5 bloques más grandes, esto empezaría a poder solucionarse. No sé, no os digo que esta sea la solución, pero creo que es un tema que hay que estudiar un poco. Bien, volvamos. Lo cierto es que esta triple estructura de un cuerpo legislativo, estructura administrativa, estructura legislativa, estructura política, son distinguibles conceptualmente, pero los reglamentos no distinguen entre estas tres cosas. Y entonces, por ejemplo, las funciones del presidente las enumeran todas seguidas. Pero es obvio que cuando el presidente designa un funcionario o firma un contrato con una empresa para pintar el edificio, lo hace como presidente de la estructura administrativa. Cuando gira proyectos a comisiones o dirige la sesión, lo hace como presidente de la estructura legislativa. Cuando habla en nombre de la Cámara o asiste a las reuniones de gabinete, lo hace como presidente de la estructura política. Son cosas distinguibles. El reglamento no las distingue. El reglamento mezcla todo, tira todo ahí, se fija la función del presidente, da toda seguida. Además de que las funciones del presidente no están todas en ese artículo, hay otras diseminadas a lo largo del reglamento también. Estas tres estructuras, entonces, aunque son distinguibles, están muy vinculadas y están superpuestas en el funcionamiento de la Casa. La estructura administrativa, la legislativa y la política están funcionando al mismo tiempo. Y hay una característica muy interesante que es que la formalidad es decreciente en el dibujo de izquierda a derecha. La Secretaría Administrativa de la estructura administrativa es altamente formal. Los sueldos de un cuerpo legislativo se liquidan de acuerdo con las normas de liquidación de sueldos. La contabilidad se rige de acuerdo con las normas de contabilidad. Yo digo que por suerte esto es así, porque el día que el grosor de los cables de los ascensores se defina por acuerdos políticos, mejor usemos la escalera. No conviene. Bien. Ya el secretario parlamentario tiene que tener un poco más de cintura política. ¿Por qué? Porque el secretario parlamentario tiene que saber que si un proyecto tiene mucho acuerdo político, no es bueno mandarlo a muchas comisiones. Él tiene que ver de qué manera lo manda a una sola o a dos, y nada más. Y esto no es una irregularidad como vamos a ver después. En la otra punta, en la estructura política, casi lo único que prima es la informalidad. ¿Por qué? Porque la estructura política se compone, como bien dice el reglamento de alguna manera, en afinidades políticas, es en las ganas de trabajar juntos. Y para esto no hacen falta reglamentaciones. ¿Alguno de ustedes tiene en su casa un reglamento para el funcionamiento de la familia? Yo no. Sin embargo, en una familia se sabe cómo funcionan las cosas. Y lo mismo pasa con los amigos que se juntan el sábado a la mañana a jugar al fútbol o al sábado a la noche a jugar al rugby. No hay un reglamento que regule eso, pero todos saben cuáles son las obligaciones y cuáles son los deberes de cada uno respecto de ese grupo. Por supuesto, nunca falta el legislador Nobel que quiere hacer el reglamento del bloque. A mí me parece que hacer un reglamento del bloque es casi una contradicción en sí mismo, me parece a mí. Porque de última, si alguien no quiere cumplir el reglamento, tiene una solución bastante fácil. Se va del bloque y ya está. Bien, ahora, esta formalidad decreciente de izquierda a derecha nos lleva a pensar una cosa. ¿Para qué está el Congreso? ¿Cuál es la función del Congreso? ¿Cuál es la función del Congreso? En el año 1908, Figueroa Alcorta cerró el Congreso, retiró todos los proyectos que había mandado a extraordinarias, dejó el Congreso sin tema, lo cerró y puso alrededor policía y bomberos y no dejaron entrar a nadie. Un edificio que hacía 2 años que se había inaugurado acá enfrente. Cuando se reanudaron las sesiones a partir del 1 de mayo, que era cuando comenzaban las ordinarias, se discutió el tema y alguien dijo que el Congreso había sido bien cerrado porque estaba haciendo política. Alejandro Carbó, un diputado entrerriano, que después fue el compañero de fórmula de Lisandro de la Torre en 1916, dijo lo siguiente: las cámaras no son simples mecanismos de hacer leyes y tienen por sobre todas sus funciones la función política.
Las cámaras no están para hacer leyes, tienen como máxima función la función política. Ahora, momento, la política es el arte y la ciencia de gobernar un Estado. Por lo tanto, esa función política de las cámaras no es una política de discusión del comité de la esquina, en la unidad básica de acá a la vuelta o en el centro cívico de la otra cuadra. Es una política aplicada en función de gobierno. Y por eso yo entiendo que la estructura legislativa es la verdadera usina productiva de la organización y particularmente el estamento de comisiones, porque en las comisiones es donde se puede encauzar esa informalidad política en una formalidad reglamentaria que es un texto de ley. Esa política se termina manifestando en un texto legal que tiene que tener un rigor técnico importante, como señalaba Fabián hace un rato. Las leyes hay que hacerlas bien, no hay que hacerlas más o menos. Entonces, esto me parece a mí que es importante de entender. La estructura legislativa es el núcleo, es la usina productiva, y las comisiones terminan siendo el crisol de ese alto horno, es decir, donde realmente se cocina la tarea fundamental del cuerpo legislativo, que es hacer política aplicada en función de gobierno. De la misma manera que los jueces, su función no es dictar sentencias, sino hacer justicia. ¿Para qué están las otras dos estructuras entonces? Bueno, la estructura administrativa le brinda la logística de funcionamiento. Para que la comisión funcione, alguien tiene que haber distribuido los proyectos, tiene que haber caratulado los proyectos, hacer los expedientes, alguien tiene que recibir los despachos de comisión, publicarlos, etcétera. Todo esto lo hace la estructura administrativa en la Secretaría Parlamentaria y además la Secretaría Administrativa que se ocupa de pagar los sueldos, de comprar papelería, computadoras, pagar la cuenta de la luz, toda esta milonga. Y la estructura política, lo que le brinda a la legislativa es la representatividad. La representatividad del cuerpo legislativo está en la estructura política. Y esto es el soporte que tiene la estructura legislativa para dictar las leyes. Estas tres estructuras, entonces, están en una interrelación permanente. Aunque son distinguibles desde el punto de vista conceptual, interactúan en forma permanente. Hay un punto que me parece central, que es la Comisión de Labor Parlamentaria, que está en todos los cuerpos legislativos, aunque a veces está en el reglamento y a veces no. Por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Diputados de Santa Fe no prevé que exista una comisión de labor parlamentaria, pero existe igual. La comisión de labor parlamentaria, como les decía recién, es la reunión que hacen las autoridades de las casas con las autoridades de los bloques, fundamentalmente para encauzar la siguiente sesión. Esta es casi la tarea primordial que tiene la Comisión de Labor Parlamentaria. Se hace poco antes de la sesión para ver, bueno, cómo armamos esta sesión. Y para esto hay una serie de cosas que hay que analizar y resolver. Esa Comisión de Labor Parlamentaria, en consecuencia, es ni más ni menos que el reflejo de la estructura política en la estructura legislativa. Bien, pasemos ahora a un subproducto de este tema, que es la tarea del legislador. A diferencia de lo que es la mayoría de los trabajos que tenemos los laburantes, el diputado, el senador, tiene 5 estaciones de trabajo distintas. 5 estaciones de trabajo distintas. La primera es su oficina. En su oficina, él es el dueño, es el que corta el bacalao y el capo de tutti li capi, como quieran decir, el que manda más que todos, todo eso. Es decir, él tiene su propio equipo de trabajo, ahí él se ocupa de analizar los temas que a él le parece, proponer las soluciones que a él le parece para esos temas, analizar proyectos de otros legisladores, está de acuerdo, no está de acuerdo, analizar lo que se va tratando en la Cámara y demás. Esto es una estación de trabajo donde él es el jefe máximo y eso obviamente está situado en el estamento inferior de la estructura legislativa. Una segunda estación de trabajo del legislador son las comisiones. En la comisión él ya no se va a poder ocupar de los temas que quiere. Él va a tener que ocuparse de los temas que la comisión recibió por mandato de la Cámara y además, dentro de eso, los temas que la comisión decidió tratar. Y él tendrá que adecuarse a ese tratamiento. Y además, su tarea en la comisión ya no es más sostener su punto de vista, sino ver de qué manera logra acordar con el resto de los integrantes de esa comisión. Eso está en el segundo nivel, digamos, de la estructura legislativa. La tercera estación de trabajo del legislador es el recinto, que contrariamente a lo que la mayoría de la gente cree y lo que los medios propugnan, el recinto no es el lugar para acordar con los demás legisladores. El recinto es el lugar donde el diputado o el senador
tiene la posibilidad de explicarle a la gente por qué está a favor o por qué está en contra de este proyecto que se va a tratar. Vamos a volver enseguida sobre esto. Esto está, por supuesto, en el estamento superior de la estructura legislativa. Hay una cuarta estación de trabajo del legislador, que es el bloque político. ¿Por qué? Porque a pesar de pertenecer al mismo partido, hay tironeos regionales que hacen que la opinión de los integrantes de un bloque no sea absolutamente idéntica en todos. Al diputado de Chubut el tema de la pesca le importa, al diputado de Santiago del Estero poco y nada. La importancia que le dan los pampeanos al tema del azúcar no es la misma que la que le dan los tucumanos, salteños y jujeños. La minería podrá ser muy importante para Catamarca, a Corrientes le importa bastante poco. Es decir, los distintos temas tienen sus tironeos regionales y aunque todos sean del mismo partido, aunque todos sean del peronismo, el radicalismo, del PRO, de lo que sea, hay distintas tendencias adentro del bloque dependiendo de dónde viene cada uno. Entonces, en el bloque, la tarea del legislador es bastante parecida a la de la comisión. Ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo. Y además, el legislador que integra una comisión y pertenece a un bloque tiene que actuar como una especie de doble agente, llevando al bloque la información de cómo está, por dónde anda rumbeando las soluciones que está trabajando la comisión y llevando a la comisión cuál es la posición del bloque en esos temas. Cuando esto se hace bien, cuando esta tarea de doble agente se hace bien, se puede lograr que el acuerdo que se obtuvo en la comisión pueda expandirse a la totalidad del cuerpo. Para esto hacen falta otras cosas que vamos a ver algo sobre cómo armamos el sistema de comisiones, que esto es otro lío que hay actualmente. Esa estación de trabajo bloque está en la estructura política. Y hay una quinta estación de trabajo del legislador que a veces no se tiene en cuenta y que es ni más ni menos que el distrito. El diputado, el senador, tiene un mandato limitado en el tiempo. En Argentina todos los mandatos son de 4 años con 2 excepciones, el Senado Nacional y el Senado de la provincia de Corrientes, que duran 6 años. Sean 4 años o sean 6, el legislador tiene que volver a preguntarle a la gente si está dispuesta a avalarlo por otro periodo más. Por lo tanto, su tarea en el distrito no la puede descuidar. Él no puede alejarse del distrito e instalarse en Buenos Aires y nada más, porque a los que han hecho esto después no lograron que su provincia les ratificara por un nuevo mandato. Y el amigo Di Peco, que es más veterano que yo todavía en esta ley, se acordaron unos cuantos casos de muy buenos diputados, pero que terminaron no pudiendo volver por falta de apoyo en el lugar de donde tenían que conseguir los votos. Entonces, esta tarea del distrito también es una tarea muy importante que el legislador no puede descuidar. Acá todavía seguimos con este sistema de sesionar todas las semanas. Esto no lo hace ningún parlamento del mundo, creo yo, hoy, en serio. Es decir, en casi todos los países las sesiones se reducen a un par de semanas por mes, por ejemplo, para que durante el otro periodo el legislador pueda estar claramente en su distrito, viendo, analizando los problemas que pasan, hablando con la gente, en fin, todo este tipo de cuestiones. Nosotros acá seguimos con el tema de sesionar todas las semanas, con lo cual el legislador se va rajando el viernes a la mañana a su provincia, vuelve el martes a la mañana o a la tarde y comprime toda la tarea legislativa entre martes a la tarde, miércoles y jueves por la mañana, porque en la tarde hay sesión. Es bastante complicado. Esto creo que es una cosa que también habría que replantearse más seriamente. Acá seguimos creyendo que la tarea del diputado es en el recinto y que poco trabajan los diputados. Sí, con el mismo criterio yo podría decir que la Nata labura 2 horas por semana, porque su programa va 2 horas de los domingos, no sé, de día 12, qué sé yo. Para hacer ese programa hace falta toda una tarea previa que hace falta hacerla. Para hacer una sesión hay toda una tarea previa que alguien la tiene que hacer y el diputado trabaja mucho en toda esa preparación de la sesión. Esta quinta estación de trabajo del legislador no está en ninguna de las estructuras, pero él no puede descuidarla porque si no, el que no va a estar es él, como dijimos recién. 5 estaciones de trabajo del legislador entonces: oficina, comisiones, recinto, bloque y distrito. Y esto tiene 2 consecuencias interesantes que hay que analizar. Una es el perfil de los colaboradores. La afinidad política o no de los colaboradores de un legislador depende
¿para qué lo quiere? ¿Para qué lo necesita? Si él lo que quiere es alguien con quien poder discutir su discurso en el recinto, es probable que tenga que ser de afinidad política muy cercana. El que le va a cuidar el distrito cuando él está en Buenos Aires, también. Pero si él integra la Comisión de Salud y quiere hacer un buen papel en la Comisión de Salud, va a buscar un sanitarista que sepa de sanitarismo. Salvo que esté en las antípodas del pensamiento, le va a dar más o menos lo mismo cuál es la orientación política del fulano. Si él lo que necesita es alguien que atienda bien el teléfono, le mantenga ordenados los papeles de la oficina, sea amable con la gente que viene a verlo, necesita una persona que sea amable con la gente, que atienda bien el teléfono y junte bien los papeles. No le importa de qué signo político, es decir, el perfil de los colaboradores es una cosa muy difícil de manejar y casi yo diría que el único que lo pueda manejar en serio y bien es el propio legislador. Porque además hay otra cosa, que es que el legislador necesita apoyo en las cosas que él no sabe, no en las cosas que sí sabe. Yo alguna vez trabajé con Enrique Rodríguez en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el que fue ministro de Trabajo de Menem. Enrique ha dedicado su vida al derecho laboral, tiene un posgrado de Derecho Laboral en Bolonia. Enrique, sobre temas de derecho laboral, no necesitaba ningún asesor. Pero él sí, por ejemplo, buscó un sanitarista muy bueno, un peruano brillante, porque él integraba la Comisión de Salud y quería tener a alguien muy firme en ese tema de salud. Es decir, el perfil de los colaboradores es una cosa que hay que saber manejarla. Esto de decir que tiene que ser por concurso y qué sé yo, es no tener la menor idea de cómo funciona el Congreso. Y la otra característica interesante de saber distinguir estas 5 estaciones de trabajo del legislador es la simultaneidad de tareas. Fíjense que el legislador, sea senador o sea diputado, el único lugar que maneja con mucha libertad es su oficina. Él en su oficina dice, acá se trabaja de tal hora, fulano hace esto. Lo demás ya no. Él a la comisión va a tener que ir cuando se reúne la comisión, no puede ir a la hora que quiere. Lo mismo en el bloque, ni hablar del recinto que es mucho más rígido. Y el distrito, él lo puede manejar con cierta comodidad, pero depende de quién sea, porque si él tiene la oficina acá y el distrito en Misiones, no es lo mismo que tenerlo acá al lado. Es decir, este tema del distrito, el manejo de la simultaneidad con el distrito, en los consejos deliberantes casi no se nota porque suelen ser muy, muy locales. Se nota más en las legislaturas provinciales y muchísimo en el Congreso Nacional. Esta simultaneidad de tareas lo pone al legislador habitualmente en una disyuntiva complicada, que es que se le superponen 2 cosas y él tiene que optar por una sola. Se le superpone una reunión de comisión que dura más de lo previsto y él tiene gente citada en la oficina. Y bueno, ahí tendrá que evaluar qué parte cuelga, su oficina o la comisión. Tiene una sesión larga, se hace muy larga, y él tiene un acto partidario. Tendrá que evaluar en cada caso qué es lo que tiene que hacer, porque las 2 son tareas de él. A veces son 2 comisiones que se superponen en su horario y él integra las 2. Tiene que optar por una o por la otra. En cada caso tendrá que ver dónde es más importante que él esté. Para mí en este momento es más importante el acto o la sesión. Y ahí elijo. A lo mejor la sesión es importante porque los votos están muy justos, hay que ver bien cómo viene la cosa. Bueno, que me digan de todos los muchachos del acto y después vemos. O la sesión viene muy fácil, está todo acordado, sabemos que va a salir sin problema, que yo me voy al acto. Es decir, en cada oportunidad tiene algún lugar para faltar. Por eso es que es bastante común que los diputados estén faltando a su trabajo, porque pues tienen muchos trabajos. Entonces, es muy difícil que no esté faltando alguno. Casi siempre a alguno va a faltar. Dejemos de lado entonces lo que es la parte estructural, orgánica, estática, y pasemos a la tramitación de los proyectos. El esquema básico del trámite, como habíamos dicho, tiene que ver con esta particularidad de la estructura legislativa, que es que la elaboración del producto tiene una secuencia de acciones contraria o inversa a la habitual. Es el diputado o el senador el que elabora un proyecto, ese proyecto va a la comisión elabora un despacho o dictamen de comisión y es la máxima autoridad, la Cámara, la que termina elaborando el proyecto de ley, decreto, resolución, comunicación, declaración, depende de qué cuerpo legislativo estemos trabajando, se llamará de una manera o de otra manera. Esto, si torcemos el dibujo y lo ponemos girado 90 grados, tenemos que el senador estudia un proyecto, estudia un tema y elabora un proyecto, ese proyecto pasa a la comisión
la comisión discute y elabora un despacho, la Cámara debate y elabora un proyecto de ley que pasará al Poder Ejecutivo a la otra Cámara, o, depende de las circunstancias, o terminará ahí su trámite si no se trata de un proyecto de ley, sino de otro tipo de documento de los que aprueba el cuerpo legislativo. Ahora, no vamos a hablar del trámite en sí, esto tiene muchos vericuetos, hay por lo menos 15 o 20 casos particulares sobre esto, que el proyecto puede venir de otro lado, que se unifican proyectos en un solo despacho. Es decir, esto no lo vamos a ver porque además muchos de ustedes trabajan acá y lo conocen perfectamente. Pero sí me interesaría hacerles notar alguna cosa diferente. ¿Cuál es el principio que rige este procedimiento parlamentario? La esencia del procedimiento parlamentario es el acuerdo. Los cuerpos parlamentarios toman todas sus decisiones por acuerdo. ¿Por qué? Porque la esencia de la democracia es el acuerdo, no es la votación. Acá tenemos a veces confusiones. Hay que ser democrático, vamos a votar. No, no, no. La votación es el último recurso democrático para lograr tomar una decisión cuando no se ha logrado un acuerdo. Y tomar la decisión por votación implica un acuerdo, que es precisamente tomar la decisión por votación y no las trompadas, por ejemplo, o a la carta más alta. Es decir, la esencia es el acuerdo. Lo más acabado de la democracia es el acuerdo. Cuando no se logra acuerdo, vamos a votar. Incluso hay una etapa intermedia, diría yo, una situación intermedia, que es la negociación. No estoy del todo de acuerdo, pero yo te apoyo a vos en esto si vos me apoyás a mí en esto. Y esto está bien, esto está bien. Esto no es ser tramposo ni nada por el estilo. ¿Por qué es tan importante buscar un acuerdo? Fácil. Porque los intereses de la sociedad no son homogéneos. Los intereses son diversos y en muchos casos son contrarios. Los profesores quieren exámenes difíciles, los alumnos quieren exámenes fáciles. El empleador quiere sueldos altos, el empleado quiere sueldos bajos. El empleador quiere sueldos bajos, el empleado quiere sueldos altos. El que vende quiere cobrar mucho, el que compra quiere pagar poco. Y estos intereses encontrados, aunque el objetivo sea común, deben ser analizados. Si yo quiero comprar una casa y Fabián quiere vender su casa, tenemos un objetivo común, que es que él me venda su casa y por lo tanto su casa pase de ser propiedad de él a ser propiedad mía. Pero nuestros intereses son encontrados. Él va a querer cobrar lo más posible, yo voy a querer pagar lo menos posible. Él va a querer llevarse hasta la manija de las puertas, yo voy a querer que me deje las cortinas, las alfombras y la heladera llena de fiambre. Entonces, ante estas posiciones contrarias, vamos acercando temas hasta que logramos este acuerdo. Y esto es la tarea esencial de los cuerpos parlamentarios, ver cómo hacemos para llegar a un núcleo de coincidencias básicas, como se llamó en alguna época, partiendo de intereses diferentes y de percepciones diferentes. Esta es la esencia del sistema parlamentario. Por eso, enfatizar todo en la votación es un error. Esto de sacar despacho cuando tenemos el número justo es un error grave. Porque además, desde que se conjuga el verbo borocotear en Argentina, la mayoría de hoy puede ser minoría mañana. Y entonces vamos a estar cambiando las leyes a la gente y esto no es bueno que se haga. Por ese motivo, entonces, las decisiones que toma la autoridad deben contemplar todos estos diferentes intereses y buscar una solución conciliadora. Una solución que optimice los beneficios y minimice los perjuicios. Porque acá hay una cosa que hay que tener en cuenta. Todas las leyes repercuten en toda la sociedad. Todas las leyes repercuten en toda la sociedad. Si hay un déficit presupuestario y la autoridad decide paliar ese déficit con impuesto a auto, o con impuesto al auto, y yo no tengo auto, ¿me afecta esa ley o no me afecta? ¿Sí o no? ¿No? Sí. Sí me afecta. ¿Sabe por qué me afecta? ¿Por qué me afecta? No, yo me muevo en mi overo rosado, no tomo ningún tipo de cosa, nada. Yo me muero, tengo dos, tengo un overo rosado y un pangaré, y nada más. ¿Y por qué me afecta? ¿Saben por qué me afecta? Porque me salvé de pagar. Si en lugar de un impuesto al auto hubiera generado un impuesto a la barba, yo tendría que pagar. Como el impuesto es al auto, no pago nada. Me afecta positivamente, me favorece, pero también me afecta. Todas las leyes terminan repercutiendo en toda la sociedad. Beneficia a algunos, perjudica a otros, pero todas las leyes terminan repercutiendo en toda la sociedad. Ya vamos a volver sobre esto también. Este trabajo parlamentario, que es una permanente búsqueda y obtención de acuerdos, requiere de algo que a veces no se hace bien, que es distribución del poder. El poder tiene que estar distribuido. Cuando el poder está concentrado, no hay posibilidad
de obtener acuerdos. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder no le interesa acordar con nadie. Y el que no tiene el poder tampoco. Es mucho más fácil patalear de lo de afuera. A más de uno le pasó que venía todo fenómeno hasta que no tuvo más remedio que cambiar de idea porque él siempre estaba afuera y terminó ganando una banca de diputados y adentro tenía que hacer otras cosas diferentes. Esto le ha pasado a algunos partidos chicos a veces. Hay que distribuir el poder, hay que repartir el poder. Esto es necesario para poder lograr acuerdos. Pero hay un problema que es que distribuir el poder no es atomizar el poder. Ser presidente de una comisión es tener una cuota de poder. Pero en alguna época el Senado, cuando todavía tenía 46 senadores, tenía 43 comisiones. Con lo cual, ser presidente de comisión no era ninguna cuota de poder porque todos eran presidentes de comisión. El poder tiene que saber distribuirse y repartirse, pero si se quiere de un modo medio amarrete y medio desparejo y medio... Si no, no sirve. Si no pasa lo que decía Chesterton en la superstición del divorcio. Dice, me encantan las ventanas. No encuentro nada tan maravillosamente bello como una ventana. Pero si yo me dejara llevar por mi pasión por las ventanas e hiciera todo ventana, terminaría por no haber pared y por lo tanto no habría ventanas, porque la única manera de que haya ventana es que alrededor haya pared. Si todo es ventana, no hay ventanas. Con el poder pasa esto, hay que saber distribuirlo. Y a mi juicio, el lugar de buena distribución del poder es precisamente en las comisiones. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, reiteradamente cometen el error de distribuir el poder en otros lados. Entonces, lo que se distribuye son las direcciones generales de la casa. Y a mí me tocó el CEDOM, a vos te tocó la dirección de personal, al otro... No, chao, ahí no hacemos nada. Lo único que hacemos es que la organización funcione mal. Es lo único que podemos hacer. Bien. Dijimos que las decisiones se toman sobre la base de acuerdos. Por ese motivo, en el procedimiento parlamentario, a diferencia de los procedimientos judiciales o administrativos, el plazo es la excepción. Nunca es la regla, el plazo es la excepción. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tarda la gente en ponerse de acuerdo? Y depende, a veces rápido, a veces no. La ley de convertibilidad, que después le dijeron de todo, pero en su momento fue un alivio fenomenal para todo el mundo, desde que llegó al Congreso hasta que salió sancionada por las dos cámaras, creo que no pasó ni una semana. Rapidito. El juicio por jurados lo estamos discutiendo de 1853. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Es decir, ¿cuánto tarda la gente en ponerse de acuerdo? Depende del tema. A veces rápido, a veces no. Pero pretender poner plazos no tiene sentido. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo de esto en una semana. No. A lo mejor sí o a lo mejor no. Depende. El plazo es la excepción, nunca es la regla. Los plazos que hay son plazos de orden administrativo. Caducidad de proyectos, ese tipo de cosas. Observaciones al despacho y demás. El debate parlamentario, entonces, implica una deliberación que debe tender a la búsqueda de acuerdos para poder tomar decisiones. Y esto es lo que hace que el debate parlamentario sea sustancialmente diferente del debate judicial, que es lo que muchas veces la gente piensa. Y desgraciadamente, actúan muy mal los medios cuando, frente a una elección legislativa, convocan para una especie de debate, y lo llaman debate, a los presidentes de cada, o a la cabeza de lista de cada uno de los partidos, para que se digan de todo y se destrocen mutuamente. Esto no es el debate parlamentario. Esto en todo caso será el debate judicial. El debate parlamentario no es igual que el debate judicial. No tiene nada que ver con el debate judicial. Y a su vez, lo que también se llama debate parlamentario, son dos cosas distintas, el debate parlamentario en las comisiones y el debate parlamentario en el recinto, que también vamos a ver que son completamente diferentes. Por eso me parece muy acertada la frase de Fermín Bertone, en el recinto no hay debate, hay discursos. Fíjense, el debate judicial y el debate parlamentario. En el debate judicial, los que debaten discuten para que decida un tercero. Discuten para que el jurado, el juez, el tribunal decida. En cambio, en el debate parlamentario, los que discuten son los que tienen que decidir. Esto es una diferencia muy importante. Ya no estamos más para que decida un tercero, sino somos nosotros los que tenemos que decidir. Por lo tanto, en el debate judicial, el objetivo es ganar la discusión y destruir los argumentos del contrario para que ese tercero me dé la razón a mí. Y esto lo buscamos los dos, el de enfrente y yo. En cambio, en el debate parlamentario, el objetivo es ponerse de acuerdo con los que piensan distinto. En el debate judicial, la única manera de ganar es que el otro pierda. La única manera que tiene el abogado defensor de ganar es que pierda el fiscal. Y la única manera que tiene el fiscal es que pierda el defensor. La única manera que tiene la parte actora es que pierda la demandada y así. En cambio, en el debate parlamentario, solo se gana si se logra un acuerdo.
Y si ese acuerdo no es completo, si alguno queda fuera del acuerdo, ese pierde, pero los demás también pierden un poco. Entonces, la única manera de ganar del todo es ponerse de acuerdo entre todos. Esto no siempre se logra, por supuesto, pero debe tender a esto. Y hay otra cosa que también es muy interesante, que es que el legislador no tiene obligación de dar cuenta del porqué de su decisión. Y esto tiene que ver con esto que hemos visto del recinto, que el recinto no es para ponerse de acuerdo, no es para hablar con los demás legisladores, sino que es para decirle a la gente por qué está a favor o por qué está en contra. Y estar a favor o estar en contra tiene que ver con lo que dijimos antes, de que los intereses son encontrados, y cuando se han puesto de acuerdo, no es siempre por los mismos motivos. Los dos están de acuerdo por este gris, pero uno está de acuerdo con este gris porque ese gris es lo más blanco posible, y otro también está de acuerdo con el mismo gris porque el gris es lo más negro posible. Y esto es lo que el legislador, si quiere, puede decirle a la gente que está escuchando la sesión. Así como uno está a favor de ese gris porque es más blanco o porque es más negro, también puede ser que esté en contra porque es demasiado blanco o esté en contra porque es demasiado negro. Esto es la esencia del debate parlamentario en el recinto. Por eso, en el debate en las comisiones y el debate en el recinto no tienen nada que ver, no son para nada iguales, porque en las comisiones los destinatarios de la discusión son los demás legisladores. En cambio, en el recinto, los destinatarios de la discusión o del debate no son los demás legisladores. Son los ciudadanos que tienen derecho a saber de qué se trata, y esto lo venimos reclamando desde el 22 de mayo de 1810, y siguen cercenándonos nuestro derecho a saber de qué se trata y acortando los tiempos de exposición en el recinto, por ejemplo. Esto es atentar contra mi derecho de saber por qué las cosas son como son, por qué él está en contra o por qué está a favor. Las cámaras no son mecanismos de hacer leyes, tienen por sobre todas las funciones la función política. Entonces no apresuremos este mecanismo de hacer leyes, acortando tiempo, sacando las cosas rapidito. Esto no sirve, esto no es bueno ni para la democracia, ni para el país, ni para nadie. Y les traigo un ejemplo que es bastante interesante. En la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento inglés fue destruido por las bombas, por el bombardeo nazi. Cuando se discutió, finalizada la guerra, la reconstrucción de ese edificio, un edificio fantástico, uno de los que más intervención tuvo en todas estas discusiones fue Churchill, primer ministro. Churchill primero sostuvo que el edificio tenía que hacerse con el mismo estilo que tenía, porque había una discusión de hacer un edificio moderno y demás, esto fue una, y además elogió la forma del recinto. El recinto de la Cámara de los Comunes no es hemiciclo como estamos acostumbrados a ver, sino que son dos franjas enfrentadas, digamos, con un espacio bastante grande en el medio, y estas cosas que hacen los ingleses tienen una alfombra grande con dos franjas. Yo no recuerdo, yo creo haberlas visto amarillas en alguna oportunidad, pero me parece que últimamente las he visto rojas, pero es lo mismo. Y los legisladores no pueden cruzar esa línea. El presidente les dice, les recuerdo que los dedos de sus pies no pueden tocar esa franja amarilla o esa franja roja. ¿Por qué? Porque así se pueden insultar de arriba abajo de un lado del otro, pero no pueden agarrarse en las trompadas. Esto es una cosa que elogió Churchill y es lo que dice que se ve muy favorecido por la forma alargada de la sala y demás. Pero además agregó otra cosa que es muy interesante, y esto es gran escándalo para unos cuantos. Dijo, la segunda característica de una Cámara diseñada como la Cámara de los Comunes es que debe ser de un tamaño en el que no quepan todos sus miembros a la vez. Si el tamaño de la Cámara permite que quepan todos sus miembros a la vez, 9 de cada 10 debates se llevarán a cabo en el deprimente clima de una Cámara semivacía. Y esto no lo dijo un diputado ñoqui nuestro, lo dijo Churchill. Y a partir de ahí, el recinto de los comunes, que tiene 650 miembros, tiene 437 asientos. Si van más de 2/3, no tienen lugar para sentarse. Y esto está hecho a propósito, justamente para sacarle esta sensación de importancia al recinto, porque las soluciones pasan por otro lado. Y si ustedes, por YouTube se puede ver fácilmente, sesiones de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, van a ver que en general no hay más de 50, 60, 70 legisladores en la sesión, sobre 650, o sea, apenas el 10%. Acá seguimos creyendo que el que no va a la sesión no labura, que el que no va a la sesión hay que bajar el sueldo. Bueno, no es así. Bien, dijimos que
la esencia del procedimiento es el acuerdo, y otra característica es que no hay interesados directos en el trámite. A diferencia de lo que sucede en un procedimiento administrativo, en un procedimiento judicial, el que impulsa el trámite puede retirarse. Yo puedo iniciar una demanda y puedo dejarla de lado, un recurso administrativo lo mismo. En cambio, el legislador que presenta un proyecto ya no es más el dueño del proyecto. Esto es lo que a veces tampoco entienden mucho. Fíjense, el artículo 137 del reglamento del Senado dice: los proyectos, mensajes o demás asuntos presentados al Senado no pueden ser retirados o girados al archivo sin anuencia de aquel. O sea, no se puede retirar si el Senado no le da permiso. Y la Cámara de Diputados tiene una disposición muy parecida. Ni el autor de un proyecto que esté aún en poder de la comisión o que se esté ya considerando por la Cámara, ni la comisión que lo haya despachado podrán retirarlo ni modificarlo, a no ser por resolución de aquella mediante petición del autor o de la comisión en su caso. Es decir, en el trámite parlamentario, una vez que el legislador presentó el proyecto, no es más de él y por lo tanto no hay ningún interesado directo en la consecución de ese trámite. Y por último, como otra particularidad interesante del procedimiento parlamentario, el procedimiento legislativo, el procedimiento parlamentario, no es una acumulación de valor sobre un producto anterior, sino que implica la destrucción del producto anterior y su reemplazo por uno nuevo. Si ustedes piensan, la fabricación de cualquier cosa implica toda una serie de procesos parciales que van dando a partir de un insumo inicial un producto intermedio de ese proceso, que es el insumo del proceso siguiente, que fabrica otro nuevo producto intermedio, que es el insumo del proceso siguiente, etc. Es una cadena de procesos en el cual cada uno va agregando valor sobre el producto intermedio anterior. En la tarea de un cuerpo parlamentario no es así. El dictamen de comisión no es un agregado de valor sobre el proyecto, sino que es el reemplazo del proyecto. El reemplazo por algo igual, o distinto, o contrario. El despacho de comisión reemplaza íntegramente al proyecto y la sanción de la Cámara reemplaza íntegramente al despacho de comisión. Entonces, en cada paso se destruye el producto anterior y se lo reemplaza por otro. Esto es muy importante si queremos hacer gestión de la calidad, porque hay que ver a dónde apuntamos. Porque como podemos ver, la buena o mala calidad de un producto intermedio no tiene nada que ver con la buena o mala calidad del producto final. Si yo fabrico autos y el carburador está medio fallado, el auto me va a salir fallado. Pero el hecho de que el legislador presente un proyecto muy malo técnicamente, no quiere decir que la ley vaya a salir mal, porque se puede arreglar en el camino. Y al revés también se puede arruinar en el camino. Me parece que se fue. Jenny Ortiz en alguna charla el año pasado mostró, porque estábamos trabajando sobre esto en el tema del lenguaje claro, cómo a veces los textos se empeoran a lo largo del trámite parlamentario. Ahí está, Jenny. A lo largo del trámite se empeoran y resulta que se sancionó un texto que era peor que el que había despachado la comisión, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante para saber a dónde apuntar. De nada serviría que los diputados presentaran todos fantásticos proyectos si la comisión trabaja mal y desvirtúa esa buena calidad del proyecto. Y en el paso siguiente, yo en lo personal creo que lo que sería bueno hacer es que la Cámara, y esto en algunos parlamentos como en el español hay restricciones, que la Cámara fuera solamente una especie de válvula pasa o no pasa. Si el proyecto está bien, se aprueba. Y si no, que vuelva a comisión y se arregle en la comisión y lo tratamos la semana que viene. Porque esto de arreglar las cosas en el recinto no es bueno. Yo recuerdo una vez en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, un despacho de comisión de poner una placa, creo un homenaje, no me acuerdo bien cómo era, decía a los mártires de la AMIA. Alguien en el recinto cuestionó la palabra mártires, no es que estuviera en contra del homenaje, decía, pero no corresponde poner mártires, pongamos otra cosa. Bueno, cuarto intermedio, ahí en las bancas, terminó saliendo una placa de homenaje a las víctimas de la AMIA. Lo cual parece muy lindo para nosotros hoy, que sabemos lo que pasó. Ahora, cuando venga un polaco dentro de 50 años, se encuentre con eso, va a decir, ¿quién eran estos hijos de tal por cual de la AMIA que victimaban gente? Porque la frase las víctimas de la AMIA tiene la misma estructura que las víctimas del nazismo o las víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, hay que ser cuidadoso con los textos y esto no es el recinto un buen lugar para arreglar estas cosas. Bien. Volvamos. Dijimos que las leyes producen impacto en toda la sociedad. Y esto tiene una característica también interesante. Fíjense que
la autoridad no puede elegir a sus destinatarios. La autoridad no puede elegir a sus destinatarios. Si yo fabrico automóviles, por el tipo de auto que fabrico apunto a un sector de la sociedad. Autos baratos para gente menos pudiente, autos más caros para tipo de más plata, autos más deportivos para jóvenes, autos más señoriales para señores mayores como yo. Es decir, uno va apuntando a cierto sector social. Las decisiones de la autoridad, particularmente las del Poder Legislativo en este caso, van a ir a toda la sociedad. Entonces yo no tengo manera de sesgar esto. Sí, apunto más o menos por acá o por allá para favorecer un poco más a estos o a los otros, pero van a repercutir en todos lados. Y además, también se da la contraria. Si yo tengo plata, puedo comprarme el auto o puedo no comprarme el auto si no quiero. En cambio, los destinatarios no tienen más alternativa que aceptar el producto en el caso de la legislación. Yo no puedo decir, no, a mí las leyes del Congreso Nacional no me gustan, yo me voy a regir por las de Perú. No, o te vas a vivir a Perú o acá cumplís estas, no tenés alternativa. Entonces, en términos de gestión de la calidad, la relación proveedor-cliente es inalterable. Es inalterable. Y esto también es una cuestión que hay que tener en cuenta. Resumiendo un poco, porque si no se van a empezar a dormir. Volviendo y atando dos cosas que hemos visto a lo largo de la charla. La autonomía de los parlamentos en su organización y funcionamiento que vimos al comienzo, unido al hecho de que la máxima autoridad es el operario final, produce estas dos cosas. Los reglamentos parlamentarios no tienen las características de rigidez que tienen los reglamentos judiciales o los reglamentos administrativos. El juez no puede disponer de alteraciones de su reglamento porque no lo hizo él. El juez no puede decir, no, pero a este tipo yo le voy a dar... No, de acá dice 15 días, yo te voy a dar 25 días para que contestes la demanda. No puede ser, no puede hacer eso. Lo mismo en el Poder Ejecutivo. Esto de que se lo hacen de afuera, que hay interesados directos en el trámite, les da unas características diferentes. Y esto también produce que cualquier trámite aparentemente irregular se blanquea en la decisión final. Y esto está expresamente previsto en los reglamentos parlamentarios. El reglamento del Senado dice, el 140, en las mociones, una de las mociones es que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento en puntos relativos a la forma de discusión de los asuntos. Y una prescripción semejante tiene la Cámara de Diputados en el artículo 127. Una moción de orden es que para la consideración de un asunto de urgencia o especial, la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento. Acá sí hay un par de cosas que les quiero hacer notar. Esto de que el reglamento es una guía de trámite, que se puede dejar de lado si hay acuerdo, de la misma manera que yo estoy viniendo con mi auto acá al Congreso. Digo, voy a ir por Corrientes. Pero Corrientes es un lío, porque hay una manifestación, no, me voy a desviar por acá, voy a ir por Belgrano y vuelvo por Callao. No, pero vos dijiste que ibas a ir por Corrientes. Sí, dije que iba a ir por Corrientes, pero voy por otro lado, ya está. Si yo decido y yo soy el que da la aprobación final, da lo mismo. Esto es una guía de trámite, pero sí me parece que es importante el reglamento para asegurar los derechos de las minorías. Y acá es donde encuentro un defecto grave en el reglamento del Senado, porque este apartamiento del reglamento se aprueba con mayoría simple. En cambio, en diputados, el apartamiento del reglamento se aprueba con 3/4 de los presentes. En la legislatura es más estricto todavía, en la legislatura de la ciudad se aprueba con 3/4 del total de los miembros. Esto de aprobar la posibilidad de apartarse del reglamento con mayoría simple de los presentes puede devenir en una trampa, como alguna vez pasó, y me han consultado, no me recuerdo si era el Consejo Deliberante de Neuquén o la legislatura de Neuquén, pero casi seguro que era uno de estos dos, que había cierto sector que quería aprobar algo, pero que no tenía despacho y por lo tanto había que tratarlo sobre tablas, y el tratamiento sobre tablas exige 2/3 para poder tratarlo sobre tablas, pero dijeron, no, pero primero nos apartamos del reglamento con mayoría simple y eliminamos la necesidad de tratarlo sobre tablas. Bueno, esto es hacer trampa, Por eso me parece bien que los reglamentos puedan prever la posibilidad de evadirse de él, pero asegurando una mayoría suficientemente sólida. Si hay 3/4, por ejemplo, de los presentes o del total que están de acuerdo con evadirse del reglamento, esto se puede hacer. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, ¿y qué es esto? Hay otros códigos no escritos que son rigurosamente respetados en la tarea parlamentaria, entre las cuales están, en primer término, los acuerdos que se celebran en la Comisión de Labor Parlamentaria,
pero también otros acuerdos al margen de dicha comisión y a los que se arriba entre 2 o más bloques y que usualmente ninguno se atreve a violar. De forma tal que, como hemos dicho al comienzo, existe una normativa práctica que no está en las normas escritas, pero que es tanto o más respetada que estas normas. Esto es de un trabajo que se incorporó en un libro nuestro de Juan Estrada, que fue hasta hace poco secretario parlamentario del Senado, un tipo que realmente es una lástima que no sea eterno para que pueda seguir durando, porque es fantástico lo que sabe Juan de todo lo que es el mundo parlamentario y demás. Y esto me parece que es muy importante, es decir, más allá de lo que está escrito en los reglamentos, hay acuerdos no escritos que son tanto o más respetados que los acuerdos escritos, porque volvemos a lo mismo. La esencia es el acuerdo y el modo de ponerse de acuerdo tiene varias vías bastante diferentes. Sí quiero, antes de terminar, dejarles 2 inquietudes, de 2 temas que me parece que no están resueltos en ninguno de los reglamentos de las cámaras y que alguna vez habría que sentarse y pensarlos. En uno, Laura Martín tiene que hacer un trabajo que todavía no hizo, que es el problema de las abstenciones. Las abstenciones son un problema. ¿Por qué? Porque en principio las abstenciones están prohibidas en los reglamentos parlamentarios. Casi todos los reglamentos dicen ningún diputado, ningún senador puede abstenerse de votar sin permiso de la Cámara, porque la abstención es una cuestión absolutamente excepcional. Me parece que sería razonable permitirle al senador Urtubey que se abstuviera de votar si lo que se está tratando, por ejemplo, es la intervención federal a la provincia de Salta. Es decir, déjenme no votar, es decir, al que van a rajar es a mi hermano, por favor no me pongan el compromiso. Es decir, pero cuestiones totalmente excepcionales. Sin embargo, cada vez más se hace común, se hace costumbre esto, no, me abstengo, atención, con lo cual empezamos a tener un problema. Y esto pasó alguna vez en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Santiago de Estrado lo resolvió, a mi juicio, bien. Si los votos afirmativos más negativos no suman por lo menos más de la mitad del total, no vale la votación. Entonces, si las abstenciones son tantas que entre a favor y en contra no hay más de la mitad, no vale la votación, es como si no hubiera quórum. Este es mi modo de ver las cosas, porque si no podemos llegar al ridículo de que hubiera, por ejemplo, en el Senado, en la sesión hay 70 senadores, 67 se abstienen, 1 vota por el no y 2 votan por el sí. ¿Es válida esa votación? ¿Ganó la votación? A mí me parece que no debería ser. Bueno, esto no está resuelto. Y esto lo han intentado arreglar con parches y qué sé yo. Creo que hay que sentarse, estudiarlo bien y resolverlo como corresponde. Yo creo que abstención es lo mismo que no estar presente. Esta es mi posición. Porque si no, no sabemos a dónde cortar. Y el otro problema que tienen los reglamentos y que no está para nada resuelto es el problema de las licencias. Y esto creo que se arrastra porque de nuevo estamos pensando en la sesión. Y entonces licencia es igual a no estar en la sesión. Tanto que casi todos los reglamentos dicen que la presencia del legislador, o sea, del diputado del senador, en el recinto hace caducar la licencia. Y a mí me parece que habría que poder distinguir entre 2 cosas que son diferentes en materia de licencia. Una cosa es el senador que está de licencia porque fue nombrado interventor federal en tal provincia, por ejemplo. Ese, durante ese periodo, deja de ser senador y por lo tanto no puede hacer ninguna de las cosas que hace un senador. Me parece que esto no puede tener la misma solución y el mismo encuadre jurídico que la senadora o la diputada que está embarazada y durante los últimos 30, 40 días antes del parto no va a venir a las sesiones. Entonces se le da licencia. Ahora, a esta senadora que está de licencia por ese motivo, no veo por qué haya que prohibirle que pueda presentar un proyecto, por ejemplo. Cosa que sí me parece que no debe presentar el interventor federal en la provincia de Misiones, que está de licencia como senador. Me parece que son 2 cosas distintas y han mezclado lo que es una licencia, ¿cómo podríamos decir? Sin retención del cargo, con una licencia con retención del cargo o un permiso para faltar a las sesiones. Y nada más que eso. Entonces, estos son 2 temas que creo que habría que estudiarlos un poco, creo que no están resueltos correctamente en ninguno de los reglamentos de las cámaras y no sé, si a alguno le interesa, se puede poner de acuerdo para verlo. Yo voy a terminar con los últimos versos de una milonga de Pérez Amuchaste que dice: como esto va durando más de lo que imaginé, imprudente no seré y aquí termino el relato, les juro que en otro rato mi historia terminaré. Muchas gracias. Muy bien, entonces abrimos el espacio para las preguntas. El doctor Migueles va a ser el moderador. Lamentablemente,
Pocos minutos tenemos, pero bueno, 15 minutos, así que algún interesado. Sí. Ustedes pregunten lo que quieran, que yo contesto lo que puedo, vamos. Sí. Pero, ¿hay un micrófono inalámbrico? ¿Quién es el que va a hacer las preguntas? Antonio, allá al fondo. Muy amable. Sí, Mario de Antonio, asesor parlamentario de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados. Primero agradecer la completa, exhaustiva y rica exposición del doctor Pérez Bourbon, que ilustró sobre un fenómeno al cual los abogados muchas veces nos olvidamos, que es la diferencia entre la tarea parlamentaria y la tarea judicial, y la diferencia, por lo tanto, en los procesos parlamentarios de los procesos judiciales. La pregunta, doctor Pérez Bourbon, está relacionada con justamente lo que usted mencionó como el crisol de la tarea legislativa y el corazón de la tarea parlamentaria, que está en las comisiones. Como estoy viendo el tema también en derecho comparado, y usted hizo referencias al derecho español, al reglamento de la Cámara del Parlamento español, que casualmente, lo que es providencial, aquí lo tenía, le quería hacer una pregunta. El artículo 99 sobre la disciplina parlamentaria dice que el diputado podrá ser privado por acuerdo de la mesa, como bien decía usted, no solamente de la presidencia, por alguno de los derechos de los que le conceden los artículos 6 a 9 del presente reglamento. Y aquí viene el objeto de la pregunta. Dice, cuando de forma reiterada o notoria dejare de asistir voluntariamente a las sesiones del Pleno, y aquí viene, o a las comisiones. Nosotros observamos en la práctica parlamentaria, por lo menos yo desde hace 18 años, que cuesta mucho, y mucho más en los periodos electorales, reunir quórum en las comisiones para abordar temas trascendentes. La pregunta es si piensa usted que alguna sanción de este tipo, como la que prevé el 99, podría incidir en ello. Gracias. Sí, el tema es un poco más complejo, habría que empezar un poco de atrás. El doctor de Antonio no es Carmienta, porque ya fue alumno mío en alguna otra oportunidad. Se ve que yo sabía que el asesino vuelve al lugar del crimen, no sabía que la víctima también, pero bueno. El tema es más complejo, porque el problema es cómo está armado el sistema de comisiones. Nosotros tenemos un sistema de comisiones que no está bien pensado. Yo creo que hay que armar un sistema de comisiones básicamente un par de numeritos. Primero, que las comisiones sean suficientemente grandes como para que la mayoría de los bloques esté representado, o un buen número de bloques esté representado. Esto por un lado, pero para esto también hay que arreglar los bloques, pero no podemos tener 30 y pico de bloques en el cuerpo. Pero además de esto, las comisiones tienen que ser suficientemente chicas como para cada legislador puede estar en una o como máximo en 2 comisiones. Esto da que el número de comisiones por la cantidad de integrantes de cada comisión tiene que ser más o menos 1,5 veces el total de los legisladores del cuerpo. O sea, el Senado tendría que tener un sistema más o menos en que la cantidad de comisiones por la cantidad de integrantes de cada comisión diera alrededor de 105, 108, 110 lugares. Esto permite que cada senador esté en una sola o que esté en más de una. Esto por un lado. Por otro lado, lo que tampoco está bien armado es el sistema de delimitación de competencias. Porque si ustedes se fijan, hay algunas comisiones que tienen definida su competencia en razón de la materia que tratan. Pero hay otras comisiones, por ejemplo, legislación penal, por decirte algo. Pero hay otras comisiones que la competencia no está en razón de la materia que tratan, sino en razón del sector social afectado. Por ejemplo, tercera edad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vos no tenés un único parámetro de delimitación de competencias, es muy difícil que los asuntos puedas destinarlo a una sola comisión. Si vos tenés, por ejemplo, un proyecto para
eliminar digamos, ¿cómo se dice? Exceptuar de determinado impuesto a las personas de más de 70 años, ese por el tema va a ir a presupuesto y por sector social afectado va a ir a tercera edad. Entonces, esto es lo que está pasando hoy en la Cámara. Las delimitaciones son tan poco precisas que casi todos los proyectos van a varias comisiones. Entonces la reunión de comisión se transforma en una reunión de 140 tipos. Esto es lo mismo que el Senado. Mejor dicho, es lo mismo que la Cámara entera, es el doble que el Senado. Entonces, esto es lo que me parece que hay que replantearse y hay que reestudiarlo. Me parece bien que se exija la asistencia a las comisiones, pero si tiene posibilidad de hacerlo. Pues si por esta cantidad de números que hay, el diputado o el senador tiene 8 comisiones, no va a poder asistir a las 8. Y esto es lo que sucede, y si tenemos la mala suerte de que determinada comisión es la de segunda importancia o de tercera importancia para todos, son esas comisiones que no logran reunirse nunca jamás en el año. Pero por eso el sistema hay que estudiarlo globalmente. Esa distribución, esa prescripción que tiene el reglamento español seguramente está asociada a este otro tipo de cuestiones, que creo yo. Sí, Carlos. Sí, buenas tardes. Yo soy Carlos Llauradó del Círculo de Legisladores. Mi pregunta es la siguiente. Si el debate en el recinto, como usted bien decía, es para que los diputados le transmitan a la sociedad su pensamiento, ¿esta transmisión se está haciendo del todo bien para que llegue a una cantidad de personas determinada? ¿Hay mecanismos diferentes en otros países? Esa es la pregunta. De nuevo, el tema es mucho más integral. Yo no sé cómo está trabajando hoy diputados y Senado, porque la verdad que estoy un poco alejado de esto. Estoy más cerca porque estuve más tiempo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Casi todos los proyectos en la sesión se tratan sobre tablas, sin un estudio previo de la comisión. Con lo cual, es ahí el lugar de todo, discuten todo. Y entonces también se desnaturaliza la sesión en este sentido. La sesión tiene que ser con el paquete ya armado. Por eso lo que decíamos hace mucho con la doctora Alejandra Esbetas, en el recinto no hay sorpresas, en el recinto se sabe lo que va a pasar, porque ya se sabe si hubo o no hubo acuerdo en la comisión, qué sector está a favor, qué sector está en contra. Es decir, si esto se hace así, se puede usar el recinto para simplemente comunicarle a la población por qué está a favor o por qué está en contra. Cuando el recinto termina reemplazando a la comisión, y es más difícil porque ahí ya la discusión es de otro nivel, digamos. Pero, insisto, el tema es integral, ¿no? Arreglar por partes esto me parece que no es bueno. Justamente ayer me mandó un mail el doctor Ubertone por temas de reforma del reglamento, recordando que hace muchos años yo estaba trabajando con el diputado Arciénaga, el que presidía la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Pugliese en el último tramo de su periodo de diputado. Y con Arciénaga había presentado un proyecto de que se aprobaran determinadas pautas de funcionamiento y después que la Cámara aprobara eso, se hiciera un reglamento. Pero aprobarlo completo, de a parches, es imposible sacar esto, es imposible. No podemos, como les decía recién, no podemos arreglar la asistencia de los diputados a las comisiones si no arreglamos antes el sistema de comisiones. Y el sistema de comisiones no lo podemos arreglar si no arreglamos lo de los bloques. Es decir, hay que sentarse y empezar y ver completamente, integralmente de nuevo todo este tema. Si no, son parches que podrán funcionar un tiempo o no. 2 preguntas más. Sí. Sí, buenas tardes. Sencillo, algo que por ahí lo sufrimos los que estamos del otro lado de la sesión, y tiene que ver con la duración de esas sesiones, que a veces son interminables y en horarios que hasta el propio legislador me parece que no está pudiendo cumplir su función como debería, ¿no? Y tal vez se podría pensar incluir en el reglamento alguna cantidad máxima de horas hasta un cuarto intermedio, o hacerlo en un horario no de trasnoche. Digo, algo como para condicionar un poco y no dejarlo a esta cuestión mediática simplemente. Sí, eso es cierto. A veces las sesiones terminan siendo absolutamente agobiantes. El tema es que
como siempre, la base es el acuerdo. La base es el acuerdo. El reglamento de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si todavía está, no me acuerdo, decía que las sesiones no pueden empezar después de las 2 de la tarde. Y yo siempre les dije, la única manera de que la sesión no empiece después de las 2 de la tarde es que se pongan de acuerdo en empezarla antes de las 2 de la tarde. Porque si no, ¿qué pasaba? A las 2 de la tarde empezaba la sesión. Se izaba la bandera, señor presidente, solicito un cuarto intermedio hasta las 6. Aprobado. Es lo mismo. Es fingir una cosa. Lo que sí tiene el reglamento de la legislatura de la ciudad, y eso sí me parece que podría aplicarse y es bueno, es que creo que las sesiones no pueden continuar después de las 9:30, me parece, de la noche, o 9 de la noche, una cosa así, si no hay una resolución expresa de la Cámara con una mayoría agravada, que yo no sé, no son 2/3 del total, una cosa por el estilo. Con lo cual, si hay poca gente, la sesión se terminó. Esto sí me parece que es bueno porque si no, se presta a todo tipo, no solo de trampas internas, de alguna maniobra que permita que otro apruebe algo, que sé yo qué, sino que también para la ciudadanía no es lo mismo. Los que laburan no quieren estar escuchando, por más que les interese, no es razonable que los obliguen a escuchar el tema a las 3 de la mañana. Sí, la última. Una preguntita breve. ¿Usted considera que debería haber dentro del reglamento en el Senado? Perdón, mi nombre es Martín de Richonzo, soy asesor del senador Snopek. En el reglamento del Senado debería haber una norma que establezca que debiera haber un lapso de tiempo entre el plenario de labor parlamentaria y el inicio de la sesión, porque la semana pasada, en la sesión del miércoles, se dio esta cuestión de que estaba sonando el timbre a las 14:30, la sesión estaba convocada a las 15, y eran las 14:50 y no había salido todavía el plenario de labor, con lo cual estaban llamando a la sesión y no sabíamos qué proyectos entraban. El Radio Pasillo, uno tenía información de lo que podía llegar a entrar y de golpe nos encontramos una sorpresa que entraron sobre tablas montones de proyectos, y eso me parece que atenta de alguna manera también a la prioridad del trabajo de los senadores, ¿no? Sí, eso no, evidentemente no es bueno. Lo que pasa es que a veces es medio impredecible, porque no sé acá en el Senado cómo es la costumbre, con qué anticipación se hace la reunión de labor parlamentaria. A veces viene fácil, a veces se puede hacer, hay más o menos ciertos acuerdos. Yo creo que acá los senadores de los bloques más grandes, que son los que terminan decidiendo, deberían tener un poco más de previsión, tal vez, de decir, bueno, vamos a estar de acuerdo en esto, no vamos a estar de acuerdo, y poder empezar a la hora que corresponda. De cualquier manera, el tema de a qué hora empieza la sesión tampoco es una cuestión que me parece a mí. Acá una vez hubo un problema, incluso creo que terminó en alguna situación judicial, porque la sesión había empezado después de pasada media hora, o no me acuerdo, algo por el estilo. Volvemos a lo mismo. La esencia es el acuerdo, el reglamento es una guía. Si hay acuerdo para tratarlo, nos demoramos un poco más, lo tratamos igual. Y si no, nos vamos, qué sé yo. No creo que la letra del reglamento sea útil para resolver estas cuestiones, porque siempre hay alguna manera de evadirse de la cosa. Es decir, lo que es la sesión en sí sirve para muchas cosas. Mire, hace muchos años, ¿cómo se llama? Manzano, presidente del bloque justicialista, pidió la palabra por una cuestión de privilegio. Cuestión de privilegio que no existió, se limitó a criticar el plan Primavera que acababa de poner en marcha Surruel. Pide la palabra Jaroslavsky y dice directamente: señor presidente, no puedo dejar pasar por alto esta cuestión, esta vieja costumbre parlamentaria de plantear a través de una cuestión de privilegio cuestiones de otro cariz político y qué sé yo cuánto. Y le contestó a Manzano contradiciendo todo lo que Manzano había dicho sobre el plan Primavera. Entonces pide la palabra al diputado Aramburu del Partido Intransigente de la provincia de Buenos Aires. En ese momento presidía Cortese, que en realidad era el presidente de la Comisión de Legislación Penal, o sea, como el quinto en la línea sucesoria. Y le dice: señor diputado, ¿a qué efectos pide la palabra? Señor presidente, pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio en los mismos términos que Manzano y Jaroslavsky, porque me parece que es la única manera de discutir la política económica en esta Cámara. Y se la dieron, y se habló, es decir, siempre hay alguna manera de evadirse de los reglamentos si uno lo quiere hacer. Por eso me parece que mucho más firme que el reglamento son los acuerdos, que es lo que dice que esto que les leí de Santiago de Estrada. Mucho más firme que los reglamentos son los acuerdos de hacer las cosas como corresponde. Entonces,
se pueden hacer algunas cuestiones reglamentarias, por ejemplo, esto de no pasar de la sesión, que la sesión no puede continuar si no hay una votación de determinada mayoría. Pues, alguna cosa puede hacer que funcione, pero la mayoría va a privar el acuerdo o el desacuerdo respecto de la fría letra del reglamento. Esto es lo que yo creo y lo que he visto en mi época de parlamentario. Sí. Particularmente en el Senado, el labor es a las 6:30 del martes y las sesiones realmente son a la 1 o 2 de la tarde del día siguiente. O sea, ya... tiene bastante tiempo. Realmente ya no hay tanta diferencia. El día anterior. Sí, porque a veces hasta las 11 de la noche no sale labor tampoco. Sí, por eso. El tiempo que pasó fue una cosa particular, pero por ahí debiera haber una... A veces lo que pasa también es que después de labor apareció algo y que hay que tratarlo y hay que discutirlo. Esto más de una vez pasa. En la licuadora, gigantesca licuadora política que tenemos en el país, y es bastante común que pasen este tipo de cuestiones. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el aguante. Y voy a declararlo, esa luz es fatal. Bueno, de esta manera, y agradeciendo la predisposición de ustedes y de nuestro gran expositor, doy por formalmente inaugurado el ciclo de Ateneos 2019, Conocimiento Institucional y Capacitación Parlamentaria. Muy bien, les queremos comentar, la próxima reunión será sobre el rol del Congreso en las relaciones internacionales y vamos a contar con el diputado nacional mandato cumplido y ex embajador Humberto Rollero. Luego tendremos el proceso de formación del Estado-Nación argentino a cargo del profesor José Ausmendi. Seguidamente, usos y costumbres como fuente del derecho parlamentario a cargo del doctor Guillermo Schinelli. Y finalmente, la evolución del régimen municipal argentino en la Constitución Nacional a cargo del doctor presente Néstor Miguelis. Muchas gracias.